Muy bien, buenas tardes. Vamos a ver si acabamos bien esta fantástica jornada. Los organizadores del evento, que son mis compañeros y sin embargo amigos de la Facultad de Educación, a los que quiero muchísimo, es decir, de verdad, a unos más que otros, pero eso es normal. Cuando plantearon la organización de este evento dijeron: vamos a hacer una mesa donde queremos que haya un enfoque de las revistas científicas en relación con las publicaciones. Y luego me dijeron bien claro, lo que hay que hacer es dar claves a los autores desde el punto de vista de las revistas, ¿no? Que a veces existe sintonía entre el autor y lo que demandan las revistas. Esto es muy interesante. Bien, se montó la mesa con una representante de FECIT, que se llama Eva Montenegro, que está ahí en la esquina, que es del Departamento de Gestión de la Información Científica. La FECIT es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y realizan muchísimas funciones. Ellos pertenecen al Ministerio y entre sus funciones hacen una cosa que a nosotros nos interesa mucho, que es la evaluación de las revistas científicas, ¿no? Ellos tienen un baremo bastante estricto sobre la calidad de las revistas y todas las revistas debemos someternos a esos criterios y luego pues ellos si estamos bien sometidos a los criterios te dan el sello FECIT. El sello FECIT es prestigioso, pero bueno, yo no voy a entrar en dinámicas, no tanto como quisiera, pero bueno, luego ya tendremos tiempo. Bien, ella es Eva Montenegro, muchísimas gracias por venir. Ahora vas a hablar, pero voy a presentar a los otros dos. A mi izquierda está Sandra Sánchez García, que ella es directora de la Biblioteca del Campus, pero está aquí porque es la coordinadora editorial de la revista OGNOS. OGNOS es una revista de estudios sobre lectura, en la que yo también estoy implicado. Está implicado el CEPRI, el Centro de Estudios para la Promoción de la Lectura, y aunque sea estudios sobre la lectura, es la revista mejor indexada de la Universidad de Castilla-La Mancha. Está en la Web of Science, bueno, está en la base ESCI, Q1 en Scopus, etc., ¿no? Digamos que ese viaje lo hicimos desde la lectura un poco con estos cuentos también tradicionales. Nosotros pensamos, estamos todavía con Caperucita, pero también vamos a hacer una revista que pueda estar a la altura y al nivel de las revistas científicas del área de ciencias, ¿no? Y en eso estamos. Ella está aquí porque realmente es la coordinadora editorial y es fundamental. Es doctora en Filología Hispánica y licenciada en Biblioteconomía y Documentación. Es decir, ya no hay revista científica que se sostenga sin una documentalista, ¿no? Es decir, yo lo digo, es como... Claro, por eso. Antes eran los estadísticos los que nadie sabía para qué servían y luego nos dimos cuenta que sabían hacer ecuaciones estructurales y regresiones y ya los amábamos y ellos dijeron: Dios, ese amor tal. Y ahora lo que hay que tener es un documentalista en casa, ¿no? Esa es la idea clave. Y aquí está Remo, José Remo Fernández. Él es profesor, doctor en sociología de la ciencia, y él me dice: esta es la especialidad que dio origen a la cienciometría y al JCR. Me lo creo, está bien. En la documentación dicen que no. Pero Remo es profesor de la Facultad de Educación, doctor en Sociología, y él tiene una implicación directa en la Revista Internacional de Sociología del CSIC, en la que es del Consejo de Redacción, ¿no? Está ahí, y es la revista más antigua en JCR del área de Sociología. Bien, ellos están aquí por eso, y yo estoy aquí porque soy amigo del decano, básicamente. Así que vamos a organizar lo que queráis, preguntáis lo que queráis luego. Eva, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por invitarme. Voy a intentar ser breve porque es verdad que la presentación es como muy extensa, pero bueno, vamos a hablar un poco de dos temas. Uno de ellos es, como decíamos, la evaluación de revistas, un poco por qué la hacemos, para qué y cómo ha evolucionado, ¿no? En qué punto estamos de cara a que las revistas no solo tengan un sello de calidad, sino que además sean reconocidas. Por ejemplo, por las agencias de evaluación de cara a los sexenios, acreditaciones, bueno. Esa es nuestra línea de trabajo, otra cosa es la respuesta, pero bueno, estamos dando pasos, especialmente en áreas pues, como la vuestra, ¿no? Y por otro lado, pues veremos un poco brevemente unas pinceladas de otra línea de trabajo que tenemos, que es el acceso abierto. Y bueno, ¿y por qué tenemos esta línea de trabajo? Un poco autoimpuesta, pero esto ya ha dejado de ser un bottom-up, sino que, ¿no? Es como una obligación ya pues, de cara a los proyectos, de investigación, etc.
Pero bueno, vamos paso a paso y nada, en 15 minutos llegaremos al final. Bueno, nosotros en PECID, lo que comentaba Santiago, bueno, tenemos una serie de servicios, no solamente para las revistas, sino que además, bueno, en mi departamento, por ejemplo, tenemos otro tipo de infraestructuras, como son las de acceso abierto, Recolecta, CVN, que os sonará a muchos, antes os oí hablar de CVN al llegar, en fin, toda una carta de servicios enfocados al investigador. También, bueno, negociación de licencias nacionales, etc. Desde el punto de vista de las revistas, además de la evaluación, tratamos de dotar a las revistas un poco de apoyo a nivel editorial, ¿no? Incluso a revistas que no tengan sus propios sistemas de edición y que pasen el corte de sello de calidad, pues les ofrecemos una herramienta para que puedan editar las revistas online, acorde a los estándares y demás. Y luego toda la labor de promoción, ¿no? De cara a las bases de datos, revistas que nosotros acreditamos como revistas de calidad, pues tratamos de que sean indexadas, ¿no? Pues porque eso sabemos que, aunque nosotros tenemos nuestra línea de trabajo para tratar de que el propio sello sea reconocido, pues bueno, somos conscientes de que a día de hoy todavía son los cuartiles y bueno, todo este tipo de indicadores los que pesan para los investigadores, ¿no? Por otro lado, bueno, formación, asesoramiento para los editores, siempre estamos un poco ahí para echar una mano. Otra línea de trabajo con la que colaboramos y en la que está implicada la UNE y la NECA es el sello de colecciones académicas. No sé, bueno, este sello es un sello de calidad también, pero para colecciones de monografías, que de alguna forma también tiene un reconocimiento en convocatorias de acreditación y demás. Es decir, que si publicáis en una monografía en una editorial que tiene este reconocimiento, pues bueno, va a tener un peso a la hora de presentar, pues, como un indicio de calidad, ¿no? A la hora de presentar pues una solicitud de estas características. Bueno, nuestras intenciones son muy buenas, intentamos eso, ¿no? Ayudar a profesionalizar las revistas, a la previsibilidad y bueno, lo que os vengo comentando, ¿no? Pues de alguna forma que tengan reconocimiento. Llevamos ya 10 años con el proyecto. Se ha notado mucho, afortunadamente, en las revistas que tienen relación con nosotros. Obviamente no es solamente nuestra influencia, pero bueno, sí que se ha hecho un trabajo pues, por procurar que las revistas estatales sigan unos estándares que permitan pues eso, ¿no? que sean reconocidas y que tengan y que los autores pues, estén interesados en publicar en ellas, porque efectivamente tiene un peso estar ahí. Ahora mismo son 300 revistas, bueno, cerca de 300 revistas, perdón. El mayor peso está, pero como no podía ser de otra manera, en ciencias sociales y en humanidades. Estábamos en torno al 80% de revistas acreditadas en estas áreas, también, bueno, en consonancia, obviamente, con el tipo de solicitantes que tenemos. Y bueno, esto es un poco, digamos así, no sé si lo veis, porque está todo ahí para no pasarnos la vida hablando de los indicadores. Tipo de indicadores que evaluamos. Bueno, pues un poco tratamos de ver que la revista evite la endogamia, por así llamarlo, ¿no? Pues que de una misma institución pues no esté publicando, no sea un intercambio entre los miembros de prácticamente un departamento o de una universidad, ¿no? Sino que tenga un alcance mayor. No solo eso, sino también, bueno, internacionalidad. Y para conseguir esto, pues cuestiones como que, pues tan sencillas como que los resúmenes estén en inglés, quiero decir, y cosas que parecen muy obvias, bueno, pues no siempre se cumplen, ¿no? No todas las revistas que se presentan cumplen estos indicadores, con lo cual nosotros, pues bueno, queremos de alguna forma certificar que esa revista, bueno, pues cumple con unos estándares básicos de ética, de internacionalidad, y bueno, que está preparada para estar indexada además en una base de datos, en fin. No entro mucho en el detalle, si queréis luego comentamos alguna cuestión. Pero no nos quedamos ahí, también hacemos un corte de partida en la visibilidad y el impacto que tiene esa revista ya cuando entra a nuestro sello. Son cortes, es decir, no es que el corte esté donde lo pone Scopus ni WOS, ¿no? Son cortes
muchísimo, bueno, no inferiores, pero quiero decir, valoramos no solo que la revista esté indexada en determinadas bases de datos, sino que tenga citas, por ejemplo, en esas bases de datos. Es decir, una revista puede no estar en las colecciones principales de la Web of Science, pero sí que recibe citas de otras revistas que sí están indexadas. Eso nuestra comisión de expertos lo contabiliza y de alguna forma lo que hacemos es evitar esta dependencia absoluta. Aunque sí utilizamos las bases de datos, no nos basamos únicamente en la selección que realizan esas bases de datos, porque sabemos que hay otros criterios, ¿no? Para que la Web of Science o Scopus seleccione una revista para estar en sus colecciones. El único criterio no es pues, que sea una revista de calidad o que efectivamente tenga citas, sino que bueno, tiene una serie de cuotas porque es una base de datos y bueno, en fin, no puede tener un volumen indefinido. Entonces, bueno, nosotros salvamos un poco esa situación con nuestros indicadores. Luego también contamos con expertos del área específicos para que de alguna forma hagan una valoración pues, ¿no? A nivel de pares, pues, para que nos digan efectivamente esta revista en el área tiene un peso, creemos que puede tener una evolución positiva, creemos que debe tener el sello de calidad. Y bueno, es un proceso que bueno, lleva su tiempo y bueno, hasta ahora el resultado ha sido bastante positivo y bueno, en fin, nunca hemos tenido grandes quejas por parte de los editores. Aquí volvamos un poco a lo que os comentaba al principio otra vez, la cuestión de las agencias. No hace falta que lo ponga yo en una diapositiva, ya sabemos que el JCR es el rey y que bueno, el peso que tienen otro tipo de indicios de calidad pues es menor. Pero es verdad que la NECA en los últimos tiempos ha empezado a reconocer el sello de calidad, especialmente en áreas de ciencias sociales y humanidades, lo hace explícitamente. Pero lo que sí que es cierto es que el peso todavía no es equiparable a otro tipo de indicios de calidad. Y esto también sucede porque el sello de calidad de FECID hasta ahora por lo menos no estaba, digamos, no establecía categorías dentro de lo que es la propia acreditación, es decir, no tenemos cuartiles, no tenemos categorías, no tenemos un ranking. Y entonces es difícil a la hora de que una agencia o una comisión de evaluación diga, bueno, vale, pues vamos a dar una puntuación a estos artículos de este autor en esta revista y en esta otra que tiene otro nivel de calidad, ¿qué otra puntuación le damos? ¿La misma? ¿Otra diferente? Entonces, bueno, hemos trabajado un poco con expertos en bibliometría para dar un poco una vuelta a esta cuestión y que de alguna forma nos reconozcan a las revistas haciendo un poco más útil la herramienta que estamos creando. Entonces, digamos que lo que hemos hecho ha sido reunirnos con todas las agencias, tanto a nivel estatal como regionales, para ver qué necesidades tienen y seguir trabajando en esto. Ahora mismo la convocatoria, que generalmente salía pues ahora en diciembre, se anunciaba, febrero se abría el plazo de solicitudes, está un poquito en stand-by, porque todavía estamos trabajando para ver cómo lo ajustamos. Y bueno, y no solo esto, sino que lo que queremos incorporar son nuevas tendencias, digamos, ¿no? En comunicación científica, bueno, en publicación, digamos. Hasta ahora, bueno, habéis visto los indicadores, 10 años, siguen vigentes, no es una cuestión de falta de vigencia, es verdad que se puede matizar. Ahora mismo en cuestión de revisión por pares, pues a lo mejor habría que pensar en nuevos modelos. En cuestiones de publicación online, pues bueno, no estamos pidiendo realmente nada nuevo, pero bueno, ahora mismo el acceso abierto además tiene un peso para nosotros a nivel estatal muy importante. Y entonces la tendencia va a ser a incorporar nuevos indicadores paulatinamente, no va a ser un sí, no como hasta ahora, ¿no? Porque realmente lo que hacemos también es una labor un poco didáctica con la convocatoria y bueno, vamos a empezar a valorar pues, bueno, que se informe a los autores debidamente sobre qué derechos tienen o qué derechos retienen también en cuanto a sus propios trabajos, si pueden cumplir o no con los requisitos de los organismos financiadores, por ejemplo.
si tienen que pagar por publicar, ¿no? Que es una cuestión que ahora está muy a la orden del día y no siempre es clara la información. Si, por ejemplo, que las revistas valoren positivamente o requieran que los datos de publicación estén debidamente tratados o publicados en un repositorio, etcétera, etcétera. Bueno, cuestiones éticas, en fin. Podríamos seguir, ¿no? Pues esto ya son cuestiones más de difusión para darle un poco más de visibilidad a los artículos, etcétera. Y bueno, ya voy a pasar a acceso abierto muy rápidamente. Digo siempre muy rápidamente y luego nunca paso rápidamente, pero bueno, voy a pasar lo más brevemente posible. Muchos de vosotros ya lo sabréis, sobre todo si estáis implicados en proyectos de investigación tanto nacionales como europeos. La política es cada vez tiende más a la obligación de que los artículos que sean resultados de proyectos de investigación estén en repositorios de acceso abierto. Vuelvo a lo mismo, las revistas tienen que tener una política clara y permitir el autoarchivo, o si tienen un embargo, decir en qué momento se puede publicar. Y bueno, hay una serie de estrategias ahí que aunque las revistas a veces no lo permitan directamente, pues bueno, nosotros como autores de los artículos, teniendo en cuenta que tenemos financiación de un organismo que así lo requieren las normas desde el primer momento, pues bueno, tenemos que trabajar un poco para lograr esta situación. En el caso de la estatal, bueno, los artículos es lo que tiene más peso, aunque ahora en el último plan estatal de investigación se habla mucho más de la cuestión de los datos de investigación también. Y en la política europea, bueno, son las dos cosas, ¿no? Tenemos obligación, aunque lo de los datos todavía es un poco piloto y están un poco testando a ver por dónde salir, porque los servicios todavía no están en marcha y no es tan sencillo que un investigador ponga a disposición los datos de investigación. Bueno, pues la obligación está en los dos casos. 6 meses para ciencias puras y bueno, biomedicina, etc. Y 12 meses máximo de espera para que se pongan en abierto los artículos de ciencias sociales y humanidades. Bueno, esto es como la marabunta, ¿no? Si nos piden todo esto, pero en realidad al final ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que sacamos nosotros de todo esto? Bueno, el acceso abierto sabemos lo que es, imagino que más o menos tenéis una idea. Realmente a la hora de enfrentar el acceso abierto desde un proyecto de investigación, no es que nos estén obligando a publicar, mucho menos hay proyectos de investigación que, bueno, en este entorno probablemente sí, pero en otros ámbitos pues no siempre se publica, ¿no? O, si la tendencia es, bueno, ahora mismo estamos en una facultad de educación, no sé cuántas patentes salen de aquí, pero bueno, generalmente en otros ámbitos, bueno, pues hay otras maneras de publicar. Una cosa no está reñida con la otra, con lo cual, bueno, cada uno tiene que saber hacia dónde camina. En general, la comisión ahora mismo está, como os decía, todavía en la fase de crear infraestructuras, pero de manera bastante avanzada, porque ya lleva muchos años con esto. Por ejemplo, aquí en la universidad tenéis el repositorio de depósito de artículos de acceso abierto. O sea que en general se está, digamos, popularizando y en todas las instituciones hay infraestructura de alguna forma y servicios de atención, ¿no? Pues las bibliotecas os pueden ayudar, en fin, hay un poco ya toda una red creada en torno a esto. Pero no se queda aquí, aparte de que sea pues, una cuestión de políticas, de infraestructuras, cada vez se está mirando un poco más hacia cómo formar a los investigadores, digamos, cómo integrar esto, ¿no? En su currículum, en su día a día, en su formación, y por otro lado, qué incentivos se ofrecen, porque es un trabajo adicional y un trabajo bastante importante, por muchos beneficios que tenga, no deja de ser un esfuerzo muy importante. Entonces la comisión sigue trabajando en esto. Y de alguna forma sabemos que lo que hace la comisión, lo que hace Europa, a veces parece ciencia ficción, pero bueno, muchas veces se acaba trasladando a nuestro entorno más cercano, con lo cual yo os recomiendo la lectura de estos informes, sobre todo porque sí que hay cuestiones interesantes en el tema de la evaluación de investigadores, en fin, cómo todo eso puede acabar repercutiendo en nuestra NECA o nuestra universidad, ¿no? A la hora de que nos den puntos para conseguir sexenios o lo que sea.
pero bueno, todavía es futuro y bueno, veremos a ver por dónde va. Bueno, voy a pasar un poco rápido, ¿no? Lo que os decía, la cuestión de la atención al investigador es fundamental. Creo que aquí, igual que en muchas otras universidades, tenéis el apoyo de la biblioteca y de los servicios de investigación. Pero bueno, hay otros trabajos, ¿no? Para evitar, por ejemplo, dobles pagos. Si yo tengo que pagar por publicar y para que mi artículo esté en acceso abierto, vamos a tener que volver a comprar la revista por otro lado. Todo ese tipo de cuestiones son engranajes que al final hay servicios en las universidades y otras instituciones que están trabajando en ello. Es difícil, nadie tiene todavía la solución, ni siquiera la FECID, que estamos ahí como locos negociando, ¿no? A nivel centralizado licencias de acceso y demás, pero bueno, es un trabajo en curso. Bueno, os quería dar aquí toda la carta de beneficios para animar a todo el mundo al acceso abierto, pero bueno, no me voy a meter mucho en detalles, simplemente, bueno, pues lo que ya os podéis imaginar, ¿no? Estamos hablando de infraestructuras centralizadas, cada vez más interconectadas, cada vez hablándose más entre sí, con lo cual lo que vamos a tener al final es una imagen completa, o esa es la idea, ¿no? Que no esté fragmentada en distintas bases de datos privadas, sino que de alguna forma podamos acceder a todos los resultados de investigación de una forma conjunta, que podamos cooperar de alguna forma, ¿no? siendo capaces de poder acceder a todos esos resultados de investigación, que podamos conectar de alguna forma más sencilla. Por supuesto, el retorno también es importante, ¿no? Que lo que os decía ahora, pues bueno, si estamos gastando un dinero todos nosotros en investigación, bueno, es importante que además no volvamos a gastar 3 veces, ¿no? En acceder, otra vez para poder evaluar al investigador volvemos a pagar, bueno. También se está tendiendo hacia sistemas más transparentes de comunicación. Y bueno, también un poco la importancia de la preservación de los resultados de investigación, pero bueno, es verdad que yo me lo puedo guardar en mi casa. El editor, y no estamos hablando de editores, ¿no? Como el caso de editores pues de la universidad, editores de los servicios de publicaciones, sino editores privados a los que le estamos cediendo completamente los derechos de nuestros trabajos. Bueno, si mañana quiebra no sabemos qué va a pasar con nuestros trabajos, ¿no? Pues un poco la idea de, bueno, esto está almacenado en un servidor público y va a tener una preservación a largo plazo porque es el compromiso que tiene. Entonces, bueno, todo el mundo parece estar muy contento con la idea de la ciencia en abierto, del acceso abierto, etc. Pero bueno, es verdad que es complicado, no siempre es fácil, los caminos no son tan directos. Queremos publicar un artículo y, bueno, podemos encontrarnos con una revista que nos cobra PCs, una revista de suscripción que tenga un embargo. Tenemos que luchar con la revista para que luego nos deje, bueno, en el caso de Sevier, ¿no? Pues al final llegamos, bueno, lo he publicado en un repositorio como archive, me dejan a lo mejor, bueno, en este caso sí, en otro caso tengo un embargo de 24 meses, no puedo cumplir con el organismo que me financia la investigación, en fin, hay una serie de complejidades que bueno, cuando se pone sobre la mesa la imagen del acceso abierto con la sonrisa, ¿no? Lo que os decía ahora de todos los beneficios, no trasciende, pero bueno, es algo que poco a poco yo creo que se va en transición hacia otro modelo. Con el tema de los datos, y ya voy a acabar aquí porque solamente quería daros una pincelada, parece, bueno, a lo mejor aquí es una locura, ¿no? Es como queremos que estén disponibles, queremos que sean accesibles, queremos que los puedan usar otros investigadores, pero hay muchos también, digamos, es mi trabajo, me he esforzado mucho, no van a entenderlo, ¿qué va a pasar? ¿No? Me he equivocado, en fin, hay una serie de peros que al final, bueno, tenemos que resolver porque realmente la idea es que también al hacer todo esto disponible en abierto, bueno, pues vamos a intentar poner más cuidado con los métodos de investigación, vamos a poner más cuidado en que todo esté bien estructurado, en fin, esa es un poquillo la idea, ¿no? No tanto que estén en abierto, sino vamos a mejorar un poquillo procesos previos para que esto esté correctamente. Esto es lo que nos pide la Comisión también, es un modelo que pues, lo pide la Comisión, lo pide el Ministerio. Digamos que los datos, una vez que estén depositados, sean abiertos o no,
bueno, que tengan un plan de gestión y que de alguna forma cumplan con una serie de requisitos, ¿no? Pues que se puedan localizar por medio de identificadores, que estén en un repositorio adecuado, que sean interoperables, es decir, que estén descritos de una manera que los vayamos a encontrar, entender y demás, y que sean reutilizables, ¿no? Pues con licencias claras, periodos de embargo, si hay una restricción, a quién llamo de ese grupo de investigación para que me dé acceso, y ya. Bueno, muchas herramientas por todos lados, tanto repositorios como nuevos tipos de bases de datos como, bueno, pues de referencias bibliográficas para evitar también un poco la dependencia de proveedores como WOS o Scopus. Y bueno, ya está aquí. Buenas tardes. Yo, como os ha comentado Santiago, os voy a intentar dar bueno, pues una serie de recomendaciones a los autores, pero bueno, un poco desde esta visión del otro lado, de los editores, sobre todo teniendo en cuenta un poco lo que planteaba Santiago, que muchas veces surgen una serie de conflictos entre editores, revisores, autores. Entonces, bueno, un poco que veáis qué recomendaciones os damos, pero sobre todo estando de este lado, a partir de nuestra experiencia en Ognos. Para lo que no la conozcáis, os voy a presentar un poquito la revista. Ognos empieza a publicarse en el año 2005, es una revista, como ya ha comentado Santiago, especializada en lectura. Y bueno, desde el principio se concibe como una revista científica, con su comité científico, su evaluación por pares a doble ciego. Y bueno, y a partir de ahí comienza un duro trabajo por posicionar una revista que, como ha comentado, surgía de un centro de investigación sobre literatura infantil. Bueno, ¿cuáles han sido las principales actuaciones? Bueno, empezamos a publicar en papel, era el formato en ese momento, pero es verdad que rápidamente todo empieza a evolucionar y además vemos las ventajas que tenía la publicación digital. La publicación digital, que en un momento empezó siendo un PDF, pero que luego nos dimos cuenta que, bueno, que realmente había que tender a lo que comentaba Eva, que es realmente el acceso abierto de la revista. Y hoy en día, bueno, pues somos una revista en línea de acceso abierto, en la que no hay embargo por los contenidos, todo el mundo puede leer nuestros contenidos y tampoco cobramos a los autores por publicar. Entonces sí que seguimos esa filosofía de acceso abierto. Más cosas, empezamos publicando un número al año y bueno, realmente el hecho de ir posicionando cada vez mejor la revista, vamos recibiendo más originales y evolucionamos en 2013 a la revista semestral con 2 números al año y bueno, realmente ahora en 2018 nos estamos planteando la necesidad de publicar 3 números al año. Un esfuerzo también muy importante ha sido dar visibilidad a la revista y por supuesto a los artículos de nuestros investigadores, de los autores. Entonces, bueno, en 2011 nos comienzan a indexar en Scopus. Seguimos, bueno, estamos indexadas en muchísimas más bases de datos, pero bueno, realmente un poco las que marcan el nivel de la revista son Scopus, la consecución en 2014 del sello de calidad CECID y en 2015 conseguimos entrar a la antesala del JCR a través de ESTI y ahora mismo los contenidos están indexados, están vaciados en la Web of Science, ¿vale? Bueno, un aspecto importante a tener en cuenta de la revista Ogno es realmente el carácter multidisciplinar de la temática, ¿vale? Realmente el tema de la lectura se puede abordar desde distintas áreas y nosotros recibimos artículos de investigadores de las áreas que veis ahí, de didáctica de la lengua, educación social, psicología, biblioteconomía. Entonces, como veis, realmente tiene una gran apertura hacia distintas áreas. Bueno, antes de daros esas recomendaciones a los autores, os queremos plantear también cuáles han sido las principales estrategias que sigue Ognos, pero bueno, que realmente sigue cualquier revista especializada en educación, porque realmente esta evolución que os he explicado es la evolución natural de muchas de las revistas españolas especializadas en educación. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Ha sido muy importante la implementación de un software de gestión. El software de gestión OJS nos ha permitido, por un lado, agilizar la gestión y sobre todo hacerla transparente, ¿vale?
Es muy importante lo que os comentaba, la importancia de indizar los contenidos de las revistas en las principales bases de datos y repertorios. Primero para que se visibilice el contenido y sobre todo para ir viendo la medida de nuestra revista, en qué posición estamos en esos repertorios. ¿Eso qué supone? Pues que realmente las revistas también estamos en un proceso constante de evaluación, igual que lo están los investigadores, ¿vale? Entonces, los primeros beneficiarios de que las revistas se evalúen y se evalúen positivamente son los editores, pero también los autores que luego van a publicar. Ahora mismo, además, los medios sociales son un gran canal de divulgación científica, entonces también nos estamos viendo en la necesidad de crear una reputación digital de la revista. Ya no vale solo con estar en esas bases de datos tradicionales, sino hay que moverse bien en las redes sociales. Entonces, bueno, casi todas las revistas tenemos también un plan de medios sociales. En nuestro caso, pues os pongo el ejemplo de Ognos. Intentamos mover los contenidos de la revista, nuestros artículos, en redes sociales generales como son Facebook o Twitter, luego ya en redes académicas como puede ser academia.edu, el Google Scholar Citation o el propio Mendeley, ¿vale? Luego también es importante mover los artículos en blog. No sé si algunos tenéis blog personales, pero realmente un blog da mucho trabajo. Entonces realmente lo que hemos hecho en las revistas especializadas en educación ha sido la creación de un blog colaborativo, el blog Aula Magna. No sé si lo conocéis. Realmente el blog lo construimos entre todas las revistas colaboradoras que veis ahí. Realmente lo que hacemos es no solamente dar difusión de nuestros contenidos, cada vez que sale un número nuevo de algunas de nuestras revistas, sino que también publicamos todos los viernes, de forma periódica va rotando la autoría, pero todas las revistas lo que hacemos es publicar esas recomendaciones que vamos a ver ahora, que pueden venir bien a los investigadores. En este caso, bueno, como todas las revistas somos revistas de educación, sobre todo estas indicaciones van a los investigadores sobre educación. Ahí tenéis el ejemplo, por ejemplo, salió el viernes pasado, que hablaba pues, de uno de los conflictos que surgen en este ámbito, que es el tema de el plagio, muchas veces como artículos son rechazados por ese tema de plagio, autoplagio, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengáis sobre todo ahí como referencia a la hora de ampliar algunos de los aspectos que os voy a contar ahora aquí. Bueno, ¿qué más hemos hecho? Bueno, hemos trabajado mucho en realizar protocolos y criterios que ayuden a los evaluadores. Muchas veces el autor tiene al evaluador como el enemigo, pero muchas veces ese evaluador tampoco tiene esas herramientas de cómo evalúa. Entonces, desde la revista también es importante que demos orientaciones a nuestros evaluadores de cómo queremos ese trabajo, y desde Ognos siempre nos hemos apostado porque las revisiones sean revisiones constructivas, ¿vale? La idea de que un revisor no está ahí para rechazar, sino sobre todo para ayudar a construir al investigador ese artículo que todos tenemos interés en que salga publicado con la mayor calidad posible. Luego también es importante indicaciones para los propios autores. Muchas veces hay autores que, bueno, que ya tienen una trayectoria y para ellos es fácil, pero hay investigadores noveles que necesitan que, bueno, que les ayudemos a la hora de construir esos artículos. También es muy importante que, bueno, que las revistas, que los equipos editoriales velen por la agilidad de los procesos y sobre todo, bueno, en el momento en el que se ve que va a haber un rechazo, contestar lo antes posible. Y en definitiva lo que hacemos desde este lado es velar porque los contenidos sean originales y de calidad, ¿vale? Ese es nuestro papel. Pero dentro de este contexto, ¿qué es lo que exigimos a los autores? ¿Qué es lo que os podemos recomendar? Bueno, creemos que es muy importante el paso previo de la elección de la revista, ¿vale? Es muy importante que tomemos esa decisión conscientemente, analizando la cobertura temática de las revistas, el público al que se dirige, el idioma en el que queremos publicar o nos interesa publicar, plazos de revisión, por supuesto, dónde está indexada, o sea, qué impacto tiene esa revista, dónde está indexada, en qué bases de datos, qué posición tiene. Una vez que hemos tomado esa decisión, es importante conocer la revista que hemos decidido publicar, ¿vale? Es muy importante analizar las normas de publicación, ¿vale? Sobre todo porque es lo que os decía, nosotros ahí realmente lo que vamos a reflejar son esas pautas que queremos que sigáis, que son necesarias por nuestra experiencia como editores para que un artículo salga publicado. No os podéis imaginar el porcentaje de artículos tan elevado que se rechaza por algo tan sencillo como no seguir los aspectos formales.
normas de publicación, extensión, ¿vale? Entonces, es importante leerse muy detenidamente las normas de la revista, porque aunque sea también una revista de educación, hay cosas que varían, ¿vale? Entonces, es importante analizarlo. Luego, hay que analizar también los trabajos que ha publicado esa revista, ¿vale? Para ver un poco, bueno, pues qué temáticas suelen interesar, qué estructura metodológica tienen, cómo presentan los resultados. No se trata de imitar modelos, de coger un artículo y imitar lo que sucede en esa investigación, sino sobre todo la importancia de la necesidad de plantear nuevos enfoques y discusiones. Para las revistas es muy importante que los autores nos ayudéis a explotar las posibilidades temáticas de la revista. Algunos ya os he dicho que, bueno, que podemos recibir artículos de distintas áreas. Ahora mismo, bueno, hay áreas como la psicología, la biblioteconomía y la documentación, que son áreas emergentes que están empezando a mandar artículos que hasta ahora no los enviaban, ¿vale? Y luego es muy importante eso, el encontrarnos de repente con artículos que proponen temas emergentes, ¿vale? Un aspecto muy importante, el tema de evitar las malas praxis. Es verdad que los investigadores están muy presionados por publicar y muchas veces caen en malas praxis, en actuaciones poco éticas, que muchas veces ni siquiera creemos que se hagan conscientemente, pero se hacen, ¿vale? Entonces, tenéis que tener muy en cuenta que un artículo no se puede enviar simultáneamente a 2 revistas. Hasta que no acaba el proceso de evaluación en una de ellas, no lo puedes enviar a otra. Sobre todo porque tenéis que ser conscientes del tiempo que invierte la revista en vuestro artículo, ¿vale? Es muy importante también que no mandemos un artículo que haya sido publicado en una revista española en castellano, traducirlo al inglés y enviarlo a una revista en inglés y viceversa, ¿vale? Realmente eso es plagio, lo que estamos haciendo es traducir, no estamos aportando nada nuevo a la investigación. Otro aspecto importante, no se pueden enviar tampoco artículos ya publicados en formato comunicación, incluso partes de una tesis doctoral, ¿vale? Es verdad que a lo mejor la tesis no está publicada, pero también por la normativa estatal, una vez que la tesis se ha defendido, esa tesis se cuelga en acceso abierto. Entonces ya estamos incumpliendo el aspecto de la originalidad que demanda una revista, ¿vale? Más aspectos. Hay que tener mucho cuidado con el tema del plagio, autoplagio y el hecho de la publicación fragmentada. A veces nos hemos encontrado artículos que se han publicado en nuestra revista y un año después, en otra revista de temática similar, aparece un artículo pues que prácticamente lo único que se ha cambiado ha sido alguno de los resultados, ¿vale? El marco teórico es el mismo, metodología es la misma, pero cambio unos cuantos resultados y ya un nuevo artículo. No, partimos de la misma investigación, no se puede hacer pues ese concepto que se ha desarrollado como Grammy Publication, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego también el tema de abusar de autocitas o intercambio de citas entre colegas, porque además es que eso lo detecta rápidamente el editor, pero el que antes lo ve es el propio revisor, que es un especialista en el área, ¿vale? Entonces es muy importante tener esos aspectos en cuenta. Relacionado con el tema de las citas, tenemos que tener muy en cuenta que una vez que hemos elegido la revista, si yo voy a publicar, o deseo publicar en una revista de impacto, es importante que la revisión bibliográfica la haga acorde al tipo de revista que he utilizado. Entonces, que yo, mi búsqueda, ese estado de la cuestión que yo voy a analizar, parta también de revistas del mismo impacto, ¿vale? Esto lo vamos a ver más claramente a través de una investigación que hicimos en la propia revista, ¿vale? Nos planteamos eso, hasta qué punto los trabajos citados influyen en las citas que luego recibimos, las revistas en las bases de datos. Entonces, bueno, analizando un poco otras revistas sobre la misma temática, sobre la lectura, vimos que efectivamente hay correlación entre las revistas de mayor impacto, a su vez son las que citan más trabajos, ¿vale? Las que parten de una revisión por lo menos más amplia, ¿vale? Se citan bastantes más trabajos, como podéis ver en esta columna, que cualquier otra revista con menos impacto, ¿vale? Aparte de la cantidad, lo que nos dimos cuenta que también correlaciona el hecho de que las revistas de impacto normalmente lo que citan son artículos de impacto, ¿vale? Luego, según va bajando la calidad de esa revista, sí que se van citando otras fuentes.
Se citan, bueno, libros en esta área es muy normal que se citen, ¿vale? Pero ya se empiezan a citar revistas de divulgación, artículos de prensa, artículos web, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes que ese tipo de fuentes realmente lo único que hacemos es que tanto nosotros como la revista pierdan citas, ¿vale? Una vez analizado esto, lo miramos si realmente eso se veía reflejado en nuestros artículos, los artículos que ya habíamos publicado. Y efectivamente, los artículos que en su momento los revisores habían rechazado tenían un corpus de citas muchísimo más inferior a los artículos que realmente se habían aceptado. Y además igual, normalmente los artículos aceptados trabajaban principalmente a partir de revisiones bibliográficas en otras revistas de impacto, ¿vale? Bueno, más aspectos. Es muy importante la elección del título, el resumen y las palabras clave, ¿vale? Muchas veces nos centramos mucho en el contenido de nuestro artículo y luego con las prisas esto lo dejamos como algo secundario. Es un error porque realmente es la carta de presentación de vuestro artículo. Es la carta de presentación de cara al investigador, o sea, al revisor, perdón, pero luego una vez que sea publicado va a ser realmente a través de lo que se busque en las bases de datos, ¿vale? Entonces, los títulos tienen que ser concisos y claros, tienen realmente que reflejar cuál es el contenido de mi artículo, igual que el resumen, y sobre todo las palabras clave debéis de intentar extraerlas de un tesauro, ¿vale? Un tesauro especializado en el área o los descriptores de las propias bases de datos. Si muchas veces no sabemos qué palabra clave utilizar, hacemos la búsqueda y las mismas palabras clave que han utilizado otros investigadores las ponemos, porque va a ser la forma de que realmente cuando busquen un artículo sobre ese tema aparezca el mío, ¿vale? Y no se quede oculto entre la vorágine de artículos que muchas veces van publicando. Bueno, algo muy importante, aceptar las críticas, aprender de los rechazos, ¿vale? Normalmente es lo que os comentaba, los revisores realmente su función es ayudaros a publicar, entonces es importante dar respuesta a las valoraciones y a los comentarios que hacen los revisores, ¿vale? Y eso, y una vez que se ha rechazado, es lógico, en algunos casos además, teniendo en cuenta un poco los códigos éticos que se mueven entre estas relaciones de revisores, autores y editores, es lógico en algún momento contestar, pero no tomarlo como una ofensa, esos comentarios, ¿vale? Bueno, una vez que ya el artículo ha sido publicado, tenéis que tener también muy en cuenta la importancia de la elección de la firma. Muchas veces los autores españoles pecamos de firmar mal y encima firmar diferente, ¿vale? Tendemos a poner los dos apellidos y si queremos firmar con dos apellidos realmente le tenemos que poner un guión. Si no, las bases de datos internacionales nos lo van a separar, ¿vale? Entonces, a muchos investigadores os habrá pasado eso, que realmente en las bases de datos no os encontráis ni vosotros. Así que imaginaros si realmente os buscan, ¿vale? Entonces es importante eso, además, desde bibliotecas se hace asesoramiento en todos estos aspectos a la hora de recomendaros cómo podéis firmar y sobre todo es muy importante también ahora utilizar sistemas de identificación de investigadores que los hay desarrollados. De hecho, en la Universidad de Castilla-La Mancha tenemos implementado desde hace un par de años el ORCID como número de identificación de investigador. Entonces, ya que lo tenemos, vamos a usarlo, ¿vale? Es importante que ese dato se lo demos también a la revista. Bueno, y para terminar, es muy importante también no terminar nuestra labor como autores una vez que ya he publicado. Yo ya como he publicado la revista que quería, mi labor ha acabado. No, desde la revista, igual que hacemos una labor por difundir los contenidos, por estar en las bases de datos, por estar en redes sociales, vosotros tenéis que hacer lo mismo. Tenéis que difundir vuestros artículos, subiéndolos a repositorios, siempre que sea posible. En nuestro caso, yo os digo que como es una revista de acceso abierto, nuestros autores, según publican, pueden subirlo en el repositorio de su institución. En este caso tenemos Ruidera, pues directamente se podría subir a Ruidera. Se podría también subir a redes académicas tipo academia.edu, ResearchGate. Entonces, es importante que vosotros también os encarguéis de mover los artículos, ¿vale? Y bueno, solamente ya para terminar, quiero que os quedéis con una idea. Y es que una revista científica es un trabajo de todos y para todos, ¿vale? Muchas gracias. Y los que me conocéis de clase sabéis que es verdad. Voy a hablar, esto es lo que había preparado antes de que me dijeran que iba a hablar más de 5 minutos. ¿Vale? Así que si hablo de más, imaginar que hubiera sido si me hubiera dejado 15 minutos. Bueno, voy a ceñirme al tema y además voy a aprovechar que han expuesto muy bien mis compañeras
han expuesto muy bien cosas realmente importantes de lo que estamos hablando aquí, para quedarme en cosas muy esenciales que esperamos ver, o que creo que esperan ver los editores de revista. Aquí os voy a hacer trampa porque yo no soy editor de revista, ¿vale? Yo estoy en el consejo de redacción de una revista, pero he visto varios editores de revista y entonces os puedo decir cuáles son sus obsesiones, más o menos, ¿vale? Que afortunadamente coinciden con las mías. Estoy en dos revistas, en el consejo de dos revistas, en la Revista Española de Sociología, que no es JCR, y en la Revista Internacional de Sociología, que es el CSIC, y fue la primera revista española de sociología, de hecho la primera revista en español de sociología, que fue JCR. De hecho me metieron en el consejo, inmediatamente entramos en el JCR y yo dije, mira qué línea de currículum, cómo mola. Vale, así que sí, creo que puedo hablar un poco de eso. Empezaré diciendo... Bueno, como parece que tengo más tiempo del que pensaba, voy a hacer un poco de pedagogía, un poquito más de tiempo. Primero, que cuando decimos, para los nuevos, cuando decimos editores de revista nos referimos a directores de revista, ¿vale? Hace 5 años se seguía diciendo director, pero ahora decimos editor porque es como se dice en inglés, ¿vale? Ocurre mucho en este campo que decimos palabras que vienen del inglés cuando existe la palabra en español, ¿vale? Indización o repositorio, esa clase de cosas, ¿vale? Bueno, voy a hablar entonces de qué es lo que creo desde dentro, después de haber evaluado mucho y después de haber también sido evaluador yo de varias revistas, también de haber sido evaluado, de ser evaluador también de la NECA, de proyectos de investigación, qué es lo que yo busco cuando evalúo, cuando me piden que evalúe un artículo, qué es lo que buscamos cuando discutimos en el consejo de redacción de la revista y cuál es la obsesión de los directores buenos de las revistas. ¿De acuerdo? Es decir, los directores que quieren que la revista sea JCR quieren esto que os voy a contar. Si no me equivoco, también es un punto de vista a lo mejor muy personal. A ver si esto... ¿Será esto? Sí. ¿Qué es lo que quiere ver una directora? Oh, he puesto directora por aquello de que no sea siempre director. ¿Vale? Fijaos, de todo lo que han dicho es todo absolutamente cierto. Por favor, tener en cuenta siempre cosas como las normas. Tener en cuenta, muy importante, lo diré después, en qué revista estáis escribiendo. No se escribe un artículo sin saber a qué revista lo vas a mandar, ¿vale? Pero me voy a centrar en la parte central, que muchas veces se olvida a la gente, y que es lo que realmente acaba terminando de echar el artículo a la papelera o devolviéndole el artículo a la persona que se enfada mucho, y es lo que se espera ver, es un argumento, ¿vale? Y diréis, es lo normal, ¿vale? Es lo que ha escrito en el artículo. No, normalmente no hay un argumento, ¿vale? Cuando decimos que tiene que haber un argumento, lo que quiero decir muy rápidamente es que el argumento tiene que ser organizado, ¿vale? Es decir, a veces los directores de revista y los evaluadores nos dicen, no has puesto una introducción. Cuando se ponen así me pongo de los nervios, ¿vale? Pero es verdad que la organización tradicional de los artículos de investigación viene siendo así desde el siglo XVIII, prácticamente desde el siglo XVII, y es por buenas razones, así que por favor respetarla. No hace falta poner introducción, cuerpo, conclusiones, ¿vale? Una chorrada, ¿vale? Pero hacer la introducción, hacer la parte de investigación, explicar, separar bien la metodología, por favor, hacerlo bien. Voy a hablar un poco más de organización porque no es solamente la organización formal. Después tiene que ser un artículo interesante, por cosas así he perdido el pelo, ¿vale? Y luego tiene que ser un artículo brillante, ¿vale? Esto es lo que esperan los directores, es normalmente lo que no consiguen. ¿De acuerdo? Pero vamos por partes. Sí, eso me pueden dar la razón. Normalmente se espera que el artículo sea interesante, normalmente no se consigue que sea brillante, a lo mejor en Science, en Nature. Bueno, que sea un argumento organizado quiere decir que tenga esto, ¿vale? Es decir, esto lo habéis estudiado, perdón por tocar el micrófono, esto lo habéis estudiado en las clases de metodología o en las clases de epistemología o donde queráis, pero esto es un artículo científico. ¿De acuerdo? No os podéis imaginar, no en los proyectos de investigación, sino incluso, perdón, no en los artículos, sino también en los proyectos de investigación, cuántas veces se olvida que esto tiene que quedar meridianamente claro. Es decir, yo hago un artículo que consiste en que explote una teoría, una gran teoría, ¿de acuerdo? La teoría de la relatividad, ¿vale? Pero después hago una elaboración muy cuidadosa de qué es lo que quiero contar y me hago mi propio modelito, ¿vale? Esto no lo voy a contar mucho porque podemos estar hasta mañana, ¿de acuerdo? Pero sí hago una elaboración teórica, mi pequeña teoría de qué es lo que quiero explicar. Y ojo, eso es porque tengo una pregunta de investigación, que es lo que manda en la investigación. Esto suena, ¿verdad? ¿Vale? En serio, que no os imaginéis la cantidad de gente que se olvida de poner una pregunta de investigación y lo importante que es en un artículo poner la pregunta de investigación, porque si no los lectores dejan de leeros.
Y un lector también quiere decir un evaluador. Si queréis aburrir un evaluador, no pongáis pregunta de investigación. Es decir, por favor, guiarle, darle una referencia, decirle qué es lo que quiero contar y luego seguirlo. El artículo es la respuesta a la pregunta de investigación. Por cierto, esta también es la estructura del proyecto de investigación. ¿Vale? Lo siguiente, de la pregunta de investigación y de la teoría derivan unas hipótesis, y las hipótesis están justificadas por la teoría. ¿De acuerdo? Así que olvidaros, bueno, he tenido discusiones en grupos de investigación de gente que decía, no hace falta poner hipótesis, nadie lo hace. ¿Vale? No, por favor. Primero, hay que ponerlas muy explícitas y que se deriven de la teoría. Es decir, yo, de mi explicación teórica, yo he explicado esto, me interesa responder a esta pregunta, mis razones son estas, sería la teoría, y mis hipótesis tienen un formato muy concreto. Se pueden escribir de 1000 maneras distintas. Yo, para poner el ejemplo en clase, usaba a Rafael Acarrá, como saben mis compañeros. Es decir, el caliente EO es una de las mejores explicaciones de cómo se hace una hipótesis de investigación. Normalmente una hipótesis de investigación buena tiene esta formulación: sí, entonces. ¿De acuerdo? No hace falta hacerlo así, no seamos tiesos, pero necesitamos hipótesis. Y si no tenemos hipótesis, y de la hipótesis no sacamos cuáles son las observaciones que esperamos encontrar, olvidaros, el artículo no lo van a leer más. ¿Vale? Así que nos hace falta esto, por cierto. Y por eso hablaba de proyecto de investigación. Es un reflejo de nuestro proyecto de investigación. ¿Vale? Obviamente las observaciones y los métodos vienen derivados de las hipótesis de la teoría de la operacionalización que hacemos. ¿Vale? A veces utilizamos operacionalización que nuestra teoría hace desde los tiempos remotos, ¿vale? Pero siempre explicamos cómo estamos operacionalizando las cosas. En serio, que esto falta en muchísimos artículos científicos y en muchísimas propuestas de investigación, en muchos proyectos de investigación. ¿De acuerdo? Bueno, luego explicamos cómo hemos recogido la información, ¿vale? Es decir, ponemos la sección de métodos, luego cómo hemos recogido la información y por fin hacemos el análisis. El análisis lo podemos hacer de muchas maneras distintas, pero otra vez el análisis es una respuesta a la pregunta de investigación de acuerdo a la teoría, de acuerdo a las hipótesis que hemos desarrollado, ¿vale? ¿Alguien piensa que estoy hablando de más? Es decir, que esto ya es obvio y que, bueno, pues esto es lo que suele faltar en los artículos de investigación. ¿Vale? Y sí, muchos no llegan a la mesa de redacción porque les falta esto. ¿Vale? Espera, pero esto es la base. Resulta que lo que queremos en realidad, bueno, perdóname, lo de las hipótesis lo había subrayado porque era importante. Lo que queremos, o lo que esperan ver los directores de las revistas de investigación, o las directoras, es que sea interesante, un argumento interesante. Y esta es la parte difícil. ¿Vale? Lo ha contado muy bien Sandra. En realidad, lo que un director, una directora de una revista de investigación piensa que es interesante es aquello que se relaciona con una discusión. Perdón, pongo la discusión, tendría que haberlo subrayado. La discusión, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué se está discutiendo ahora en el mundo mundial? Es decir, si uno va a un congreso, ¿qué es lo que está diciendo San Cucufato? ¿De acuerdo? Es decir, el cátedro eminente, el cátedro real eminente del MIT o de Harvard o de la referencia que tengamos en nuestra especialidad, ¿en qué está trabajando ahora? ¿Vale? Esa es la parte interesante, eso es un artículo interesante. Podemos hacer un artículo muy bueno, pero si no está hablando de eso, a la revista le va a interesar poco. Ojo, eso tiene una segunda parte también. Para una revista, por eso decía que lo ha dicho Sandra muy bien, para una revista la parte interesante es la discusión que tiene la propia revista. Es decir, así que leeros un poquito qué está sacando la revista, cuál es la discusión, es decir, qué es lo que se oye, cuál es el eco de lo que está sucediendo en esa revista, y si es una revista muy mala no tendrá, pero si es una revista buena, enseguida veréis que le está interesando un tema. ¿Vale? Si el artículo no va sobre ese tema, olvidaos, no les va a parecer interesante. Vale, por cierto, si el artículo lo veis muy bueno, buscar una revista que trabaje sobre ese tema, ¿vale? ¿De acuerdo? Es muy importante. Que es interesante para esa revista porque es parte de la discusión de esa disciplina. ¿Vale? Esto se suele olvidar muchísimo. ¿Vale? Bueno, tenemos la tercera parte y esta es la más difícil para todo el mundo, para mí sobre todo porque si supiera cómo se hace un artículo brillante, no estaba aquí, estaba en Harvard. ¿Vale? Bueno, una cosa importante que se me olvidaba decir, hace falta un equilibrio, ¿vale?, entre el interés y la calidad del artículo. Es decir, el artículo no puede ser solo interesante, también tiene que tener mucho la estructura anterior. Es decir, si está bien hecho, vale. Pero, por ejemplo, yo he visto a muchos directores de revista, perdón, a dos que son los que he conocido de verdad. Por cierto, no lo has dicho al final, si no lo digo yo, reviento. Vale, uno de ellos dijo que era el mejor evaluador de España. Vale, uno de los directores anteriores de la revista española internacional de sociología dijo que era
Lo dijo en público, ¿vale? Con más público que aquí. Así que... ¿eh? Sin pagar y sin sexo. Importante, ¿eh? No emitir. Vale. Bueno, en lo que estábamos, por cierto, fue la persona que consiguió que la Revista Internacional de Sociología fuera JCR, así que algo sabe de esto. Ya dejo de darme pisto, perdonadme. ¿Vale? Lo que os decía, hace falta un equilibrio entre estas dos partes. Hay directores que les he visto tirarse de los pelos diciendo qué bien hecho está el artículo, qué aburrido. ¿De acuerdo? Es decir, que esto es el mínimo indispensable, pero no es esto lo que está buscando un director de revista. ¿Por qué? Pensarlo, un director de revista lo que quiere es que los artículos de esa revista los citen mucho. ¿Vale? Porque en contra de lo que cree la gente, JCR funciona automáticamente. Es una base de datos que automáticamente decide qué revista entra y qué revista no entra. Sí, hay unos criterios de entrada. Para entrar en la base de datos necesitas unos criterios que son 10 criterios, eran 10 muy facilitos de cumplir, como hacer los resúmenes en inglés o tener bien hechas las palabras clave. Esa clase de chorradas las cumple cualquiera. Pero el JCR decide qué revista es por criterios bibliométricos automáticos. Lo decide un ordenador, para entendernos, desde 1964. Es decir, no hay mala intención. Bueno, vuelta a lo mismo. Un director de revista lo que quiere es que le citen mucho para poder entrar en JCR. ¿Por qué? Porque es lo que mola. ¿Vale? Por cierto, las otras bases de datos, sobre todo las bases de datos españolas y las bases de datos latinoamericanas que se están poniendo tan de moda, no funcionan. Lo siento, la ciencia es internacional, no puedes circunscribirte a un área geográfica y pensar que eso sirve igual que las demás. ¿Vale? Hay que entrar en JCR. O en un equivalente que funcione igual. ¿Vale? Bueno, lo que os decía, si supiera esta parte no estaba aquí. ¿Vale? Es decir, ¿cómo se hace un artículo brillante? En realidad no lo sé, tengo apuntadas algunas cosas que seguramente no sirven, ¿vale? Pero os voy a decir varias de mis opiniones. Bueno, había apuntado, me encanta citar a Wittgenstein. Aquí es donde debería callarme, pero voy a daros unas cuantas ideas sobre cómo se hace un artículo brillante. En realidad, brillante es cuando cumples muy bien con las dos partes anteriores, pero además haces algo que llame la atención. ¿Por qué? Eso le interesa mucho a las revistas, os van a publicar incluso con alguna pega en alguna cosa, porque esto es lo que hace que la gente cite los artículos. ¿Vale? Y es lo que persiguen las revistas, otra vez. ¿Por qué? Porque los directores de revista lo que quieren es que tener muchas citas en el índice JCR. Un artículo, 2 artículos que en un año tengan muchas citas, salvan la revista. ¿De acuerdo? Así que sí, necesitan algo que sea un poquito más, ¿vale? Vuelta a lo mismo. Ideas sobre cómo se puede hacer un artículo brillante. Una idea muy rara que tiene la gente es que la ciencia se hace individualmente, ¿vale? Antes se discutió que no, la cita se hace en grupos de investigación, tampoco. En realidad la ciencia suele ser una cosa... Perdón, de esto sé de lo que hablo porque soy sociólogo de la ciencia y me he dedicado a estudiar estas cosas. Y se sale ya un poco del tema, permíteme. ¿Vale? La ciencia se hace en comandita. Así que sí, cosas como tener un buen seminario de investigación donde la gente discuta, donde la gente sepa qué habilidades tienen tus compañeros, qué es lo que saben, aprender de ellos. ¿Vale? Pensar que un grupo de investigación por su cuenta va a publicar un artículo brillante, ni de coña. ¿Vale? Así que vuelta a empezar. Los artículos se hacen institucionalmente. Si queremos hacer un artículo brillante, no sé exactamente cómo se hacen. Ya digo, si supiera, pero sé que salen de centros de investigación muy conjuntados que hacen seminarios regulares de investigación, seminarios permanentes, seminarios con los... es decir, en que la información se mueve. Los buenos artículos acaban siendo institucionales. ¿Vale? Así que sería una de las ideas, pero en principio aquí sí que cualquiera puede hablar más que yo. No sé cuánto tiempo tengo. Casi nada. Muy bien. Otra de las preguntas que tenía cuando empecé con esta charla... Sí, esto ya está. Una de las cosas que... Hablando de esta idea última que he dicho, de que la ciencia se hace en comandita, y lo hacemos entre muchos, es si podemos hacer esos artículos brillantes. Es decir, ¿realmente somos capaces de hacer eso que nos está pidiendo la ANECA? Mi opinión es que no. ¿Vale? Es decir, en España falta muchísimo marco institucional, falta la organización que permite hacer artículos brillantes. Es decir, vamos a poder publicar artículos Q4, pero no vamos a poder publicar artículos Q1. La diferencia en España entre la cantidad de artículos que publicamos, que publica España, y la cantidad de artículos muy citados que publica es abrumadora. ¿De acuerdo? En España no publicamos artículos muy citados. ¿Por qué? Porque nos faltan todos los recursos. Primero, recursos institucionales. España está muy mal organizada en ciencia.
desde 1800, desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y no se ha dado solución. Las universidades están todavía peor organizadas, ¿vale? Otra cosa que falta son recursos, faltan muchísimos recursos. Y no me refiero al dinero de la ciencia, que ya es bastante poco, o a que no te lo den, que ya es bastante poco, o a que te lo quiten, como en esta universidad. No, me refiero a no tenemos suficiente personal, tenemos bibliotecas infradotadas, y muy poco presupuesto y muy pocos libros, por cierto, bibliotecas que no se consultan. Por poner uno de los ejemplos de los servicios básicos que necesitamos, por cierto, bibliotecas exquisitamente cuidadas, pero me lo podrán decir los bibliotecarios, falta material. Sí, hay cosas que pasan en España que no pasan en otros países, ¿vale? Pero los que os quería enseñar eran, no sé, solo salen los PowerPoint. Vale, perdona, tengo una ristra de datos aquí, lo que no estáis viendo es una hoja de Excel, tenía que haberlo pegado en el PowerPoint, en que se ve cuánto nos gastamos en España en un documento, en hacer un paper, ¿vale? Y España es uno de los países en que menos dinero nos gastamos en hacer papers. Somos terriblemente eficientes, somos de los países que más publicaciones tiene por cada unidad de Producto Interior Bruto. Y somos muy buenos investigando, ¿vale? Y con la poca cantidad de dinero que nos dan, con los escasísimos recursos, con la poquísima tradición de investigación, con las zancadillas que nos ponemos nosotros mismos en las universidades, aún así publicamos, somos de los países que más publican. ¿De acuerdo? Pero otra vez, la cantidad de dinero, la cantidad de recursos que necesitamos para hacer un artículo normal es mucha y no nos lo están dando, de manera que no podemos cumplir los criterios de la ANECA para ser titular o para ser catedrático. Ojo, la gente lo hace, es decir, hay milagros, esas cosas ocurren. Lo siguiente, si nos piden cosas como Q1, ni de coña, ¿vale? Porque hacer un artículo Q1, los países que hacen eso gastan muchísimo más que España en investigación. Así que una de las cosas que nos está faltando, perdonad la segunda parte, que es un poco más pesimista, ¿vale? La segunda parte es que sabemos hacer artículos de investigación, podemos aprender todas estas claves para publicar artículos de investigación. En realidad lo que necesitamos para hacer un artículo de investigación son recursos y no los tenemos. Fin. ¿Puedes especificar más? Ahora hacemos dos preguntas, ¿vale? Si os parece bien. Sí. Gracias. Sí. Vamos a abrir un turno de preguntas, puede ser la tuya la primera, y José Luis después, y vamos contestando, ¿vale? Sin alargarnos mucho para que no se nos vaya tercero. No, la pregunta es referente a la última afirmación de... ¿Sobre los Q1 o sobre el dinero? A ver, explica esto, explica qué quieres que te diga. La afirmación de... Sí, no era simplemente que ampliara, si no le importa, Remo creo que se llama, ¿no? Dices faltan recursos, entonces simplemente por curiosidad, ¿cuáles son esos recursos o cuáles son los que tú crees que son los más importantes que faltan para que se pueda producir una investigación de calidad? Te pondré un ejemplo trivial. Tú llamas a un departamento de Suecia, por cierto, la organización de la universidad es por departamentos, no por facultades, en el mundo, ¿vale? En España también, por cierto, según la ley, excepto en esta universidad. Tú llamas a un departamento en Suecia y la secretaria o el secretario, perdona que sea sexista, te responde en inglés, ¿vale? En España no tenemos secretarios, ni secretarias, ¿vale? Si hay alguien que hace trabajo administrativo, no le pidas que coja el teléfono en inglés. Claro, es un ejemplo, ¿vale? Las bibliotecas son mucho, por poner un ejemplo, las bibliotecas son más grandes y tienen muchísimos más recursos. Un recurso compartido son las revistas a las que estás suscrito. En España estamos subsuscritos a las revistas. Estamos suscritos a grandes bases de datos que tienen todas las revistas con 3 años de retraso, por ejemplo. Es imposible leer en papel revistas que son importantes. Encontrar en nuestra biblioteca Nature, ¿vale? Por ejemplo, para mi trabajo es muy importante porque Nature no solo habla de ciencia, sino de la sociedad de la ciencia, ¿vale? Pues no hay manera de encontrarla. Bueno, sí, con bastante retraso, ¿vale? Las bases de datos nos encuentran material que luego no podemos leer. Claro que lo leemos, se lo pedimos a un colega, lo consultamos de Strangis y tal, ¿vale? Pues es una de las cosas que nos faltan. España es uno de los países que menos personal tiene fuera del personal docente. Es decir, la cantidad de personal auxiliar por personal docente es menor y, por cierto, muy poco formado. Y no les pidas que hablan en inglés.
¿De acuerdo? Es decir, la ciencia se hace en inglés, pues es una de las cosas que faltan. Recordad, los recursos no es solamente el dinero que nos suelta graciosamente el ministerio si pasamos una... y que luego no te lo quite la uni. Si pasas una evaluación, es todo lo demás. ¿Vale? Es decir, también en España tenemos menos docentes por unidad, no hace falta que os lo cuente. ¿Vale? En algunas facultades, por cierto, menos que en otras. ¿Vale? Esa clase de cosas es lo que hace que España no publiquemos artículos de alto impacto. Luego, milagrosamente los publicamos. Claro, claro. Que hable la directora de la biblioteca. Sí, yo por alusiones iba a hablar. Vamos a ver, ahora mismo yo creo que en la Universidad de la Castilla-La Mancha todos sois, bueno, la gran mayoría estáis aquí de investigadores. Yo creo que si algo se ha intentado es precisamente dar acceso no solo a esas bases de datos, sino a los principales paquetes de revistas electrónicas. Y de hecho, normalmente cuando hay un paquete que interesa sustancialmente a un equipo investigador, la universidad siempre ha estado abierta a eso. Y de hecho, muchos de los recursos ni siquiera son porque la Universidad de Castilla-La Mancha lo decide, sino porque está consorciado, que además está aquí también Eva, que muchas bases de datos, Scopus, la Web of Science, todo eso, realmente no son decisiones que toma la Universidad de Castilla-La Mancha ni la dirección de la biblioteca, ni mucho menos, sino que es algo a nivel estatal. Y yo creo que es el hecho de que a lo mejor en un momento puntual tú no puedas acceder a Nature, no es porque la biblioteca no te da acceso, sino porque esa revista tiene un embargo a esos artículos, pero no realmente ni una falta de recursos de la biblioteca ni que no se haga esa gestión por dar acceso. Sí. No, la pregunta es ¿por qué no tenemos embargo para acceder a la revista número 1 del mundo? Bueno, voy a contarte una cosa. Sí, si el problema es que tenemos todas las revistas, ves lo que no puedes leer porque tienes embargos. Perdón un momento. Llevando razón, el vicerrector de investigación acaba de publicar el Nature en Science, es decir, que él publica y mucha gente que de aquí publica en Q1. Quiero decir, vamos a ver, independientemente de que los recursos son claves, hacer lo que nosotros llamamos en psicología atribución externa difícilmente va a mejorar las publicaciones de los investigadores. Es decir, sí, desde mi punto de vista, dándote la razón en muchas cosas, también tengo que decirte que la atribución externa no mejora la calidad de los investigadores, que también es muy importante. Yo creo que lo que estamos aquí es para ver qué estrategias tenemos que seguir para mejorar esto. Yo creo que la Universidad de Castilla-La Mancha, dentro de los recursos que tiene, por ejemplo, la base de datos de la Asociación de Psicología Americana está, que a mí me facilita todos los datos de revistas americanas donde nosotros normalmente en psicología tenemos que publicar porque como andamos locos perdidos, pues tenemos que publicar los cursos. Y eso depende también de los grupos de investigación, etcétera, etcétera. Quiero decir, por ejemplo, el apoyo a los grupos de investigación que ha hecho la Universidad de Castilla-La Mancha, que nunca se hizo, además a partir de este vicerrector, pero ha sido muy interesante. Es decir, grupos de apoyo interno, grupos de investigación que dependiendo de sus publicaciones pues han tenido 10.000 euros, 12.000, hablo en ciencias humanas y sociales, quiero decir que estoy hablando de esto. Quiero decir, vamos a ver, aun faltándonos muchas cosas, tenemos que hacer una atribución interna también de nuestra calidad como investigadores. ¿Entiendes? Eso, lo primero. Y luego ya una vez que tengamos concretamente qué cosas necesitamos, cuando no las den es donde tenemos que presionar, ¿sabes lo que te digo? Desde mi punto de vista. Porque nosotros, por ejemplo, en lectura, que para mí es un ámbito colateral, el CEPLI, el Centro de Investigación de Lectura, tiene en la Biblioteca de Cuenca 30.000 libros de literatura infantil en todos los idiomas. Es la biblioteca más importante de literatura infantil en castellano que hay en España, por supuesto, y yo diría que en el mundo, como en México. Entonces, yo creo que los investigadores tenemos que mirarnos también hacia adentro, desde mi punto de vista, y a partir de ahí ver qué cosas concretas necesitamos para trabajar. Por supuesto, acaba este año, yo tampoco tengo que defender, hay un POA, no voy a hablar del POA donde te quitan crédito, esto es muy polémico, ¿no? Pero la idea de que aquellos que dicen tenemos muchísima docencia, no podemos investigar, en fin, es verdad, casi todo, pero también mirarnos para ver qué tipo de investigación hacemos, que yo creo que es como mejoramos. Vale, de todas formas, ahora no se va a llamar aquí. A ver, José Luis. Gracias por la ponencia. Las ponencias han sido muy interesantes.
Me quedan tantas cosas que decir, pero no las voy a decir todas. Voy a hacer un par de reflexiones encadenadas para terminar en una pregunta. Remo ha puesto algo interesante sobre la mesa, todos lo habéis hecho, pero me voy a quedar con lo último, una de las cosas que ha dicho Remo al final, y es que no todos podemos publicar en un Q1. Es cierto, por muy buenos que seamos, no podemos, por una simple razón, porque son bienes posicionales. Y el primero es el primero, el segundo es el segundo, y hay que poner un corte. No todos podemos publicar en Q1, eso está claro, y para que haya ganadores tienen que haber perdedores. El problema es que cuando nos piden que todos seamos Ronaldo, hay un problema, y es que no todos podemos ser Ronaldo. Todo eso también me da a pensar en la deriva cientifista que están teniendo todas las revistas, y en especial en educación. Sobre todo cuando se puede poner sobre la mesa la pregunta de si la pedagogía es o no es una ciencia. Es algo que se ha venido preguntando desde siempre, y últimamente tiene un repunte, ese manifiesto antipedagógico que volvemos a ver, que está sobre nosotros, y cómo nos podemos ajustar a ese método que también hablaba Remo, cuando, por ejemplo, yo soy de teoría de la educación, se me ve un poco el primero, y está muy cerca de la filosofía. Los filósofos, si les preguntas por el método, probablemente te digan, pues mi método es leo, pienso y escribo. Ese es su método. Lo vas a sacar de ahí, los metemos en otro cajón. Estamos viéndolo todo a ojos del editor, y que no se nos olvide también que deberíamos ponernos en los ojos del lector. De ahí también van a venir las citas, que es interesante para la revista y también para nosotros, porque publicamos para nuestro CV o publicamos para los que lo van a leer y que tengan verdadero impacto. Y eso es curioso, porque esta mañana también se estaba diciendo que ya no se trabaja para la universidad, sino que trabajamos para nosotros mismos. Y es aquí donde voy a la pregunta, porque ¿qué opinarían la mayoría de los empresarios si sus empleados estuvieran trabajando no para ellos, para otras empresas? Y la pregunta va a ir directa al grano. ¿Existe alguna estimación del dinero público que a través de investigaciones acaba en manos privadas? Quiero decir, hemos estado hablando y se ha puesto el dedo en los catedráticos, que si tienen o no tienen la culpa. Hablaba esta mañana Nofre de capos, hemos pasado de un sistema de capos a otro, donde yo ya no hablaría de capos, hablaría directamente de mafias. Pero no hablaría de mafias donde nosotros manejamos, sino son aquellos que de manera silente, desde las bambalinas, están llenándose los bolsillos. Podría decir Thompson, podría ser Rutter, podría ser Sevier, y creo que no me equivocaría. Y son nombres que hasta el momento no han salido. Nada más, gracias. No podemos contestarte esto. La verdad es que nosotros, sobre todo Sandra y yo, me digo de la mesa, no sé si Remo, nosotros sí que acudimos al Congreso Nacional, además nos invitan de revistas científicas, de ciencias humanas y sociales, y ahí está Mila Kawé, que es la de la Web of Science, y está el de Scopus, es decir, para Europa y tal, y claro, ellos siempre te dejan claro que son una empresa. Ellos te dejan claro que son una empresa, pero fíjate lo que dicen. Como no está aquí ella, no la puedes poner a parir, ¿no? La idea es que dice, somos una empresa, pero el nivel de importancia de esa empresa, es decir, vamos a ver, la exigencia que se hace a los investigadores no la hace la empresa, sino las agencias. Es decir, el juego nos viene bien, pero son las agencias las que marcan. Porque nosotros somos una empresa. Una empresa, ella habla también de la historia, de recoger la información, clasificarla. En el fondo yo creo que, claro, lo que dicen que su objetivo realmente es promover la ciencia. Pero es una empresa. Lo que dice es que esas exigencias de esa apertura de los investigadores, que es un poco lo que planteaba esta mañana, ellos no lo hacen. Ellos no cuentan los Q1, Q2 o Q3 que necesitan los investigadores para acreditarse. Son las agencias. Y entonces siempre lo plantea ella. Amigos, es decir, y además ella pone un ejemplo muy gracioso con las navajas de Albacete, ¿no? Que si una persona apuñala a otro con una navaja de Albacete, ¿quién es el culpable? ¿El que hizo la navaja o el que apuñala? ¿No? O Albacete, que eso ya es lo más divertido del mundo. Ella lo explica muy bien porque además se cabrea y lo cuenta. Y dice, ese es el tema. Entonces, claro que podemos ir a por Scopus, ya por WOS y tal, claro. Pero ahí no está la clave. No, el problema es que no. La clave, sea de poder, que es lo que tú planteas, sea de control, sea de lo que sea, está en otro lado.
si las agencias tuvieran más en cuenta, por ejemplo, el sello de... Bueno, es que ahora que se ha ido porque se tenía que marchar, que es encantadora Eva, os voy a contar una cosa. Ellos están peleando porque el sello FECID sirva para algo en la acreditación. Me seguís diciendo esos años, porque sí que sirve, y os lo voy a decir, a nosotros nos sirvió mucho, a muchas revistas que ahora están en JPR, les sirve mucho para saber qué criterios se exigen en este juego, ¿no? Cuáles son las reglas del juego. Y con las exigencias de ellos nos ha servido para estar ahí en las reglas del juego. Luego podemos decir que las reglas habría que cambiarlas o lo que quieras. Eso nos ha servido, pero sin embargo tiene el sello FECID y no vale para nada. No vale para nada, me refiero en la acreditación y tal. Por ejemplo, os voy a contar una cosa. Una de las colecciones de libros del servicio de publicaciones tiene sello FECID. Del servicio de publicaciones de la universidad. Y creo que vale para las acreditaciones ya, pero ni siquiera lo sabéis vosotros. Pero, es decir, la FECID, por desgracia, el sello FECID no vale tanto como la WOS o estar en el JCR o es lo que... perdón, en Scopus. Jesús, que ya no me... Sí, está ahí. Bueno, intentaré hacer unos comentarios y luego una pregunta. Se la quería hacer a Eva, pero la voy a hacer a vosotros, por si podéis. Bueno, lo primero, agradecer a los editores de las revistas, que creo que en el país estáis haciendo una labor impagable, que es absolutamente oscura y no reconocida, o suficientemente reconocida, para que los demás podamos estar mejor. El trabajo de llevar una revista en España es absolutamente algo altruista, diría casi es una cuestión de mecenazgo, o sea que estáis haciendo de mecenas de un montón de gente que al final podemos publicar y hasta podemos publicar en cosas de este valor. Entonces agradecerlo en vuestro nombre y si lo podéis transmitir a los demás, pues encantado. Obviamente en JCR y en Scopus hay muy pocas revistas españolas, por lo cual, bueno, me extraña mucho que haya esa obsesión ministerial por JCR y por SJR. Valoro muy positivamente a los finlandeses, que no creo que sean ningunos idiotas en el tema de educación, porque no tienen ninguna JCR ni SJRs en educación. No sé cómo se formarán sus profesores si no pueden leer esas maravillosas revistas, pero son los mejores en educación, ¿no? A lo mejor habrá que pensar en otras cosas. Fijaos, os voy a comentar dos anécdotas y luego viene la pregunta. Una anécdota hace unos cuantos años pude compartir en unas jornadas así de este tipo en México, organizadas por el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior. Pues estaba como ponente también Renaud, sociólogo, os acordáis de él, que es el más citado por el tema de competencias. Es suizo, desde que salió el libro de la educación en Cerro Tesoro, pues bueno, empezaron a buscar a ver quién escribe de estas cosas y Renaud pues se tiró al ruedo a escribir sobre el concepto de competencias. Y él mismo, pues en la comida decía que no entendía muy bien, que él había hecho cosas muy interesantes y tal para él, y que era el más citado por la definición que había dado de competencias. Pero claro, si buscas terreno competencias, te va a salir la tira, ¿no? Él mismo estaba sorprendido. Dice, bueno, el tema de lo que es la valoración, desde el punto de vista bibliométrico, tiene también bastantes facetas. Entonces, yo recuerdo que también he podido trabajar en la evaluación de la investigación, los temas de evaluación de investigación en donde identificas los colegios invisibles. Entonces, eso lo haces, por ejemplo, cuando estudias revistas completas a nivel de un seguimiento y lo haces en función de las citas. Entonces, identificas los colegios y identificas que es como una sociometría de la ciencia, ¿no? Entonces, vale, o sea, eso existe y está ahí. No es solo una cuestión, digamos, de acuerdo, sino que es una cuestión de convención social. Conversando, y ahí por eso le decía que hacía el comentario con unos amigos que son profes norteamericanos que han pasado
por varias instituciones potentes, ahora están en Stanford, y que tuvimos la suerte de poder trabajar conjuntamente en proyectos iberoamericanos y teníamos publicadas cosas juntos. Y un día estaban ellos haciendo estancia en nuestra universidad, pues salió comiendo, es decir, cuando publicáis sobre este tema, ¿por qué no salen citados nuestros propios trabajos? Digo, no te lo diré ya si está perseguido el tema del autocita. Dice, no, dice, mira, fíjate que sí, es otro tema un poquito más complejo. Dice, si nosotros, por ejemplo, tenemos para publicar en una revista un artículo de 5.000 palabras, he de medir muy bien a qué se las dedico esas palabras. Entonces, a quien sí que debo citar es a los gurús del campo. Porque en el momento en que cite a los gurús del campo, y tú has hecho una referencia también creo que ha sido tú, de relaciones, de citas. Creo que ha sido tú, o tú, Sandra. En el momento en que citas a los gurús del campo, elevas tu probabilidad de ser citado enormemente. Dicen, gracias a eso hemos sido citados y ahora estamos entre los gurús del campo. Y hombre, pues enhorabuena, dice, pero bueno, eso me parece, desde el punto de vista de la difusión científica, pues esconder lo que no te vale para que te reconozcan y utilizar solo lo que te vale a nivel, entre comillas, comercial, a nivel científico para que te reconozcan. Sí, es así, pero esa es la vida real. Bueno, en esa vida real, cuando tú te encuentras que te vienen pontificando sobre las JCR, sobre las SJCR, y encima tiran para atrás las FECIP. Mira, JCR la lleva Thomson Reuters, la llevaba, la vendió, porque cotiza en bolsa, a Clarivate Analytics, una empresa china. Vendió esa parte de Thomson Reuters y ahora se lo estamos pagando a los chinos para que estemos indexados. Pero claro, cuando analizas el cómo se hace, y eso es lo que yo le quería preguntar a Eva, a ver si ellos iban a dar un paso diferente o no. Es que cuando nos hablan de los Q, de los cuartiles, nos hablan de los cuartiles establecidos en relación a una población general de citación. Sin embargo, no hace falta, es el ABC de lo que es la medición y evaluación, no solo educativa, sino social, económica, que cuando tú haces una interpretación normativa, es decir, calificas a una persona en relación a su población, calificas a una economía en relación a sus países similares, no los pones en relación al total. O sea, digamos que si yo quiero tomar decisiones acertadas sobre si, por ejemplo, la revista que estoy llevando aquí es una revista importante desde el punto de vista aquí, no la compararía con el total de las revistas que se estén estudiando aquí, sino con las revistas que tengan el mismo tipo de público objetivo que la vuestra. Entonces, a lo mejor, si la vuestra está en un Q2 respecto a no sé en cuál está, pero imagínate que está en un Q2 respecto al total de la población de revistas objetivo. Si la comparas en relación a vuestro público objetivo, a lo mejor es burro. Y esa es nuestra realidad. Por ejemplo, nosotros los que trabajamos en medición, nuestro público objetivo es muy pequeñito. O sea, si es que hemos enviado artículos, por ejemplo, a la revista de educación y espere, no nos enviéis porque de validación de instrumentos no publicamos, es política editorial. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hay pocos lectores de eso. Entonces, fijaros que hay un problema en los rankings, cuando se establece cuartiles, que se debe a eso, que es que se comparan con la población general de revistas, no con la población particular de revistas que atienden una especialidad. Entonces, yo creo que un paso que podría dar aquí, y que sería muy importante, en primer lugar, sería el presentar rankings diferentes.
Por eso me hubiera gustado que estuviera Eva para ver si estaba de acuerdo, que eso podría ser de interés o no. Y luego sí que me hubiera gustado el saber qué pasa cuando la CECIP, en definitiva, está apoyado por el Ministerio, al igual que la NECA y que la CENAI, y que la NECA y la CENAI se la pasen por el forro los cachichos. Es que no lo entiendo. O sea, ¿cómo puedes tener 3 unidades de tu misma institución y no le haces caso a la que te da la información básica y te vas a tomar como información básica, en este caso ahora la de los chinos, con mucho respeto a ellos? Entonces, si vosotros queréis hacer algún comentario, la pregunta como veis iba, parece bien. Sí. No, si realmente ese es el problema que ha habido siempre con el sello FECIT. Realmente ya hay muchas revistas reconocidas con el sello FECIT, pero luego realmente no las tienen en cuenta, y de hecho en otras mesas que hemos coincidido con Eva, ellos tampoco lo entienden, ellos siguen peleando por eso, pero bueno, sí que es verdad que en algunas de las últimas convocatorias, en ciencias sociales y en humanidades sí lo han reconocido, pero luego hay áreas en las que es impensable. Y luego lo que sí que es cierto es que ellos en principio no establecen cuartiles. Cuando te comparan con tu revista, o sea, realmente sí, con las mismas revistas de tu área. Entonces, por eso, en principio, ni siquiera tienen en cuenta los cuartiles que pueda establecer la Web of Science o Scopus. Ellos lo único que utilizan esas bases de datos es para coger la información sobre citación, pero realmente ellos no establecen cuartiles y nunca han sido muy partidarios de eso, de establecer rankings, aunque por otro lado es realmente lo que les está pidiendo a NECA y CNAI para permitir esa evaluación de los investigadores a través de eso, del reconocimiento que ellos hacen. Sí, me gustaría comentar algo. JCR es una base de datos esencialmente bien hecha. ¿Vale? Tienen muchísima experiencia, tienen más datos que nadie. En realidad son los que inventan el Big Data en los años 60. Lo hicieron de una manera... en principio también ISI, el Institute for Scientific Information, que es la base de lo que llamamos JCR, es una empresa, pero en realidad era una empresa sin ánimo de lucro. Es decir, después cuando la compró Thomson se tuvo que vender porque no le llegaban los ingresos. Por cierto, en un contrato en que decía cosas que no podía hacer Thomson con ellos, y es una de las razones por las que ha terminado vendiéndolo. En resumen, JCR está relativamente bien hecho y no está mal la clase de evaluaciones que hacen, pero quien lo usa mal siempre, y es una cosa que dijo muy bien desde muy al principio Eugene Garfield, que es el que lo inventó, quien lo usa mal son los que utilizan esto sin saber un poco de estadística o por otras razones para hacer evaluaciones de la gente, de departamentos, de universidades, de revistas, ¿vale? Es decir, que esa información sea la mejor información que puedas tener no quiere decir que sea la única información para evaluación o la mejor información para evaluación. Y yo sí creo que JCR está extraordinariamente bien hecho. De casi toda la base de datos, que en principio es una base de datos para buscar material, es decir, que saquen JCR es una cosa secundaria, ¿de acuerdo? Pero Eugene Garfield ya dijo, no podéis hacer según qué cosas con esto, y nadie nunca le hace caso. De hecho, el problema con JCR es la obsesión que tiene el ministerio español, los distintos ministerios que se ocupan de nosotros, de utilizarlo para evaluarnos y para evaluar nuestras carreras de una manera burocrática. Cada vez añaden más capas de burocracia, cuando en la mayor parte del mundo no se hace así. Es decir, el problema es español. Y sí, ¿quién se está llevando el dinero por esto? Pues más tontos somos nosotros. El dinero se lo está llevando, pues en este caso una empresa, pero por esa obsesión compulsiva por cierto, no es solo de España, ¿vale? Ocurre en más sitios, de utilizar esto como si se pudieras evaluar cualquier cosa utilizando solamente números. Cógete la mejor universidad que puedas imaginar, cógete el MIT, el mejor departamento, y no van a escoger a su personal pensando en cuántos artículos JCR tienen. Eso es muy secundario. Cogen a su personal pensando en qué buen artículo he leído de este señor, este nos va a hacer 3 artículos así de buenos. Lo hacen prospectivamente, es decir, por cosas que no se han hecho, no miren lo que han hecho, sino cuánto piensan que se puede hacer. Por cierto, así contrataron a Einstein, lo contaba antes
cuando íbamos a comer. Así contrataron a Einstein la primera vez en la universidad, porque ya hasta ese momento no le habían contratado en ningún sitio. No por lo que había hecho, sino por lo que todo el mundo esperaba que hiciera. ¿Vale? Así que sí, el error español es evaluar de esta manera, el error de la NECA es evaluar de esta manera, no es un error de Thomson, ni de JCR, ni de Lisi, ni de Eugene Garfield. Bueno, vamos a terminar. Pero es que está Miguel Ángel antes, un segundo. Es que ha pedido la vez. Miguel Ángel es aquel señor con barba que... Bueno, ahora después, por aquí, ¿vale? Bueno, de todas formas, mirad la hora, ¿eh? Yo por eso decía que si no, insultarnos ya y terminamos, ¿no? si no lo voy a dejar la pregunta. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jesús, está clarísimo, hay ramas de conocimiento donde hay pocos que trabajan en esa rama, luego dice que tiene pocas citas, que el índice H es bajo, pero es que claro, según donde tú trabajas, se puede citar más o menos. Y luego se quiere citar por lo que se ha hecho ahora, pero es que puede ser, nosotros estamos trabajando con artículos y autores que hace 20 años que publicaron, no sabían que ahora se iban a citar continuamente. La ciencia básica va evolucionando y nos paramos lo que hay inmediatamente anterior, pero hay que ver ese futuro. Bueno, yo la pregunta iba por otro lado y sobre todo quería haberlo preguntado también a una chica de difícil. Es difícil publicar en un cubo, vale, perfecto. ¿Y cuando tienes un artículo en un cubo y la revista se cae de un plumazo? ¿Qué derecho tiene el autor sobre eso? Eso lo ha dicho yo, sí, pero no lo ha resuelto. ¿Lo ha contado él? No lo sé. Pero me imagino que tu artículo, si se ha caído la revista, es tuyo. Puedes hacer lo que quieras, no lo sé, eso ya es lógico. No, pero es que Una vez que no existe la ya lo tiene publicado la revista. Ya, pero si Es no decir, deja de existir. Tú te fijas, voy a publicar un artículo, voy a lanzarlo, voy a escribir en esta revista, voy a intentar meter un artículo en esta revista, creo que es buena, también en el escope que yo necesito y tal. Y entonces, en ese momento, si estás escribiendo ahora, sabes la referencia de 2016. En el 2016 es un cubo, voy a ver qué pasa, ¿no? Y resulta que consigues que se te acepte el artículo. Cuando lo tienes aceptado el artículo, vale, y no te lo la publican. revista... No, te lo publican, pero es un Q3. Claro. O ni siquiera está. Y la revista entonces... No, pues es un cutre, claro. No es un cutre. Desaparece de práctico. Es decir, de hecho, además en la evaluación, que la revista está en un Q1, pero tú publicaste en un Q4 o no era tal, y tú eres un Q4. Eso es evidente. Pero bueno, ya, o sea, yo lo que ya, como aquí hay mucha gente que yo creo que sabe de esto, es te fastidia y te saca. Sí, claro. Una mala inversión en Una marketing. mala que no ha echado. Una mala lección. De hecho, claro. De hecho, hay estrategias que cuenta Sandra que son muy buenas. Por ejemplo, ver la periodicidad de las publicaciones de esa revista, el tiempo que tarda en evaluarla. Hay determinadas estrategias de un autor, pero es que esto al final es... ¿En qué consiste el juego? Vamos a repartir cartas, estoy jugando al tute, vamos a ver. Si no sabes jugar al tute, tendrás que jugar a otra cosa, pero el juego es el tute. Entonces la historia es que tú, por ejemplo, hay muchísimos, con una chica, no voy a decir quién, pero una investigadora estupenda, que tengo aquí una cosita que me gustaría publicar, voy a ver dónde lo publico, digo, error mayúsculo. Porque tu montaje tiene que ser previamente, es decir, vale, tengo una idea, voy a ver dónde encaja y voy a ver cómo está estructurada en estas revistas esa metodología y ese trabajo con esto. Es que al final es así. Ahora voy a decir una cosa, que te lean 7 ya es una maravilla. Estamos hablando de un ámbito en el que es todo un poquito de cartón piedra, ¿no? Pero pasa que son las reglas del juego. La regla del juego. Yo sí que quería deciros una cosa, como editor de una revista, no sé si director o tal. Chicos, los autores, pensad cuando publicáis o intentáis publicar en las revistas. Eso lo agradecerá vuestro currículum también. Es decir, cuando publiquéis algo que todos pensamos que es maravilloso, pensad en la revista a la que lo vais a mandar. En qué aportáis vosotros a esa revista. Y pues, fundamentalmente, vosotros lo habéis contado, es decir, que es una cosa original, pero también que habéis revisado esa revista, le va a proporcionar citas, es decir, las revistas agradecen muchísimo a aquellos autores que mandan cosas de calidad, les haríamos hasta un regalo, pero mataríamos, bueno, a lo mejor no matarlos del todo, ¿no? Pero aquellos que mandan trabajos que encima creen que son maravillosos, y que no son maravillosos, y que encima cuando les contestas educadamente, no digo porque hay revisores horribles, encima se cabrean. Que dan ganas de decir, nunca publicarás aquí, pero eso no se hace.
Te quiero decir que si estamos en una partida, que podemos cambiar las reglas, aprendamos cómo funcionan las reglas. Vamos a ver lo que os quería decir. Y entonces, aprovechemos eso, ¿no? ¿Puedo todavía Sí, de lo que ha contado? Fíjate, en ese imaginario departamento que estoy diciendo de una universidad normal, de una universidad española, al director de departamento, cuando fuera a contratarte, no le importaría que hubiera ocurrido eso. Es decir, te evaluaría por lo que era la revista o por la calidad del artículo y muy indicativamente utilizaría la idea de si es del primer cuartil o del cuarto cuartil. Es decir, no le importaría. El problema es cuando nos metemos en una organización tan rematadamente burocrática o tan beberianamente burocrática, por meterme con uno de los padres de la sociología, que se convierte en simplemente un esquema rígido de lo que debería ser. ¿Vale? Y ese es el problema real, ¿no? Que suba, baje. Te digo, eso no ocurriría en un departamento del Politécnico de Zurich. Ahora, en la Complutense seguramente sí, o en la NEC. Pero tampoco somos todos malísimos, ¿no? Sí. A ver, tú querías decir algo, ¿no? ¿Hay alguien aquí que haya publicado en un culo? Lo digo por si acaso, a ver si somos verdes o algo, ¿no? A ver si tenemos algo ahí. Cuando yo soy de matemática, igual ahí más fácil. Es matemática. Bueno, dice que sí. Bueno, prometo ser breve. Bueno, primero, enhorabuena por las dos ponencias, son muy ilustrativas por los consejos y bueno, por la situación de las revistas españolas y las editoriales. Era una pena que Eva se haya tenido que ir porque era un punto de vista sobre mi pregunta. Me he dicho que cada revista que tiene una frecuencia de publicación diferente, y por eso en la página web, pero ¿hay algún periodo concreto del año en que concurra un mayor envío de artículos? Es decir, que si la revista recibe una mayor cantidad de artículos en algún momento del año, por alguna razón. No, contesto un poco la dinámica. Voy al gimnasio después de Navidad, pero En nuestro caso, no, realmente sí que, bueno, puede haber a lo mejor envíos, porque, bueno, luego es que depende de las revistas. Hay muchas revistas que marcan plazos de envío. Entonces, hay investigadores que están acostumbrados a eso, ¿vale? A que se abra un plazo, luego se cierre. En Ognus lo tenemos siempre abierto, pero sí que es verdad que a lo mejor sí observamos que la gente en junio, julio manda más artículos, por eso parece que es que la revista va a cerrar en agosto. Por lo menos en Ognus el proceso editorial no se cierra ni en verano, ni en Navidades, ni en vacaciones, pero sí que dentro de los investigadores sí que subyace esa idea de por si cierran en vacaciones, por si cierran en Navidad. Entonces, hay algún envío más significativo en junio o julio y luego en diciembre, pero realmente no podemos establecer una pauta. Pero creo que más que por si cierran es porque tú has terminado las clases en mayo y junio y julio te da más tiempo igual para vacaciones. Hay una explicación, no hay mucha diferencia por lo que yo sé, ¿vale? Pero eso sí que es desde fuera, aquí ya no hablo como alguien que trabaja en una revista, pero hay una razón que son los congresos, ¿vale? Es decir, un par de meses después de un congreso la gente suele mandar lo que ha estado discutiendo en ese congreso. Es un poco más hábil, pero no hay una diferencia esencial. Es decir, normalmente los congresos vienen a ser en mayo, cuando acaban las clases, pues en julio la gente lo manda porque ya ha terminado de pespuntear el paper. Bueno, yo voy a decir dos cosas. Yo creo, no, ibas a hablar tú, y lo sabemos. Sí. Quería hacer unas reflexiones rápidas y reflexiones barra preguntas que van dirigidas a Sandra, cuya intervención me ha parecido muy interesante y muy divulgativa. Sí, en primer lugar, es complicado aunar lo que es el impacto. Es complicado aunar lo que es el impacto y lo que es la visibilidad del número de citas. Es muy complicado, porque supongo que a muchos nos ha pasado, o a mucha gente le ha pasado, que sus mejores artículos o los artículos publicados en revistas de mayor impacto, en revistas 1, en revista 1 que se puede publicar
en Revista Juno, siendo español y trabajando en la Universidad de Castilla-La Mancha, se puede. Pues ha pasado que esas revistas son menos citadas, por la sencilla razón de que son revistas no accesibles, de acceso no abierto. Y por lo tanto, claro, algunos de artículos podemos tener triplican en revistas peores, en revistas de acceso abierto, a las revistas mejores, por esto que estoy comentando, lo cual tiene poca gracia que suceda esto. Entonces, la primera reflexión va en ese sentido, que es difícil aunar estas dos cosas. Otra cuestión es el tema, lo que ha comentado Sandra, del salami, que decía, la salami publication. Bueno, el tema es complicado, porque cuando uno trabaja en una línea de investigación, y en una línea de investigación, generalmente el marco teórico, el marco metodológico, es, no digamos igual, pero es similar. Uno no se va a inventar un marco teórico nuevo y un marco metodológico. Uno no va, las palabras clave, no se lo va a inventar de un artículo para otro. Entonces, claro, el tema, ese concepto de salami publication, pues tendría que tomarse con cautela. Otra cuestión. Es importante, en mi opinión, que el editor o director, llamémoslo como queramos, de una revista, al igual que los revisores, consideren que el artículo no es el artículo como a ellos les gustaría que saliera el artículo. El artículo no es de ellos, el artículo es del autor. Es decir, que dentro del artículo, del paper que yo recibo como editor o que yo recibo como evaluador, tengo que intentar mejorarlo, pero en lo que es el artículo en sí. Yo no puedo coger un artículo como revisor y decir esto no vale, esto no vale, esto no vale. Si no vale, recházalo. Pero si le meto mano al artículo, valga el coloquialismo, tengo que intentar respetar lo que es la esencia del artículo. O sea, otra cosa que el artículo no entre dentro del marco de la revista o de lo que es el scope de la revista. Eso es otra cuestión. Pero es que a veces pasa esto, que claro, los profesores entran tanto al artículo que cambian el artículo, y el artículo ya es como si te lo hubieran prestado a ti. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Y luego ya una última cuestión, y lo pregunto desde el desconocimiento. En el caso de los editores, ¿cómo se identifica el plagio o el autoplagio si ese posible plagio o autoplagio proviene de una revista embargada de acceso no abierto, quiero decir? ¿Cómo se detecta ese plagio o ese autoplagio? A ver, es muy complicado. Realmente nosotros, cuando hemos detectado estas prácticas de autoplagio, ha sido una vez publicado. ¿Vale? También yo, bueno, cuando os decía el tema de lo de la fragmentación de la publicación, son casos muy extremos, muy evidentes. Por supuesto, todos investigamos igual, todos partimos de un marco teórico y a partir de ahí vamos evolucionando en nuestras investigaciones. Pero yo realmente me refería a casos muy evidentes en los que hasta la redacción es prácticamente similar, hay párrafos enteros. Entonces, vamos a ver, en nuestro caso os voy a poner ejemplos muy evidentes. Una investigación que tiene el mismo marco teórico, pero se ha leído el mismo libro en el mismo grupo de niños en la misma fecha. Y a una revista le mandas las respuestas de 4 preguntas o 5 preguntas y a la otra revista el resto. ¿Vale? Normalmente, ya os digo, cuando es muy evidente es fácil de localizar. Nosotros, vamos, en el caso de Ognos, los casos que hemos detectado han sido a posteriori. Lo que sí que nos hemos puesto en contacto con las revistas. Normalmente, pues al final, los equipos editoriales nos solemos conocer y se le ha comentado, oye, no sé si os disteis cuenta que Ognos publicó este artículo en esta fecha y a vosotros os mandaron. Entonces, pues a ver, al final ese investigador pasa una lista negra. ¿Vale? Y efectivamente, si ha publicado en una revista embargada, a lo mejor tardamos más en detectarlo. También es difícil detectar lo que os comentaba de ha publicado en inglés y nos lo manda luego a nosotros, ¿vale? Luego hay veces que ellos mismos se delatan.
porque al final cogen y como luego se citan, a lo mejor lo ves después, ¿sabes? Entonces, y a ver, más, comentabas también el tema, era el tema de los revisores. Ah, sí, de los revisores. Vamos a ver, en nuestro caso, los revisores nos ayudan, pero la última palabra la tiene el editor. Además, antes de mandar a los revisores, el comité editorial decide si va a revisores. Eso es lo que os comentaba antes de, si es evidente que hay un rechazo, se contesta lo antes posible. Si ya los editores vemos que porque tiene defectos, que por temática no va a salir, no va a revisores. Entonces, nuestros revisores saben que cuando les mandamos un artículo es porque realmente confiamos en que ese artículo tiene potencial, ¿vale? Entonces, por eso os decía que tendemos a que todos tenemos en mente que vamos a facilitar que ese artículo se publique y se publique con calidad. Luego es verdad que, bueno, que cada revisor actúa de una forma y hay algunos que también les ves, es un poco lo que os decía de la actuación ética de todos, de los editores, de los revisores y de los autores. Entonces, igual que os digo que hemos detectado autores, pues eso, que luego le dices, bueno, que les mandas el rechazo, no, revisión profunda y te dice, no se preocupe si ya lo publica en otra revista. ¿Vale? Pues igual que detectas estas cosas, pues también detectas revisores, pues que al final dices, madre mía, si es que siempre me haces lo mismo, siempre tiendes a que citen tus trabajos, a que... Entonces, bueno, yo creo que para eso también está el filtro del editor, nuestro trabajo, para, pues un poco lo que decía Eva también, que ahora se está teniendo muy en cuenta, el que se lleven a cabo esos códigos éticos que tiene que haber detrás de todo proceso de investigación y, por supuesto, en el propio proceso de publicación. Luego los revisores son fundamentales para las revistas y los revisores, es decir, realmente todos somos asesinos y víctimas. Es decir, el revisor, les voy a contar una cosa que está además estudiado. Cuando el revisor es muy joven y está en un proceso de presión, suele ser mucho más agresivo, tremendamente agresivo. ¿Qué significa esto? Que o te funde el artículo o también puede hacer otra cosa, que es que te pone unas condiciones imposibles, que eso también es una manera de rechazar el artículo sin rechazarlo. ¿Vale? Si yo te hago que transformes tu artículo en algo que es esencial, por ejemplo, que cambies el tamaño de la muestra o que cambies algo que no puedes cambiar, te estoy fundiendo, ¿no? Si te hago que analices unas variables que tú no tienes controladas en te estoy fundiendo, ¿vale? Ahora se está poniendo muy de moda porque está muy en debate el tema del doble 100. Ahora ya hay 3 revisores y en algunas hay 5 revisores. Dios mío, no te digo nada. Porque al final es que ellos se contradicen. Y claro, se contradicen en cosas que uno dice que están bien y otras que están mal. Claro, pero los revisores no son homogéneos, ¿sabes? Es decir, es un tema bastante complicado este. Es decir, yo te diría que esto es como cuando yo iba a hacer oposiciones, cuando era más joven, un catedrático amigo mío al que yo tengo mucho cariño me dijo, es preferible que tu tribunal sea gente mayor y muy preparada. Yo decía, Dios mío, qué miedo da eso. No tendrán que demostrar nada ninguno. Es decir, te tratarán bien. Es un poco eso. Si te pilla un revisor de 30 años que está asfixiado y le acaban de bloquear 5 y el revisor, porque publicó en esa revista, prepárate, porque te va a machacar. Lo siento, no es así, ¿sabes lo que te digo? Luego otra cosa, yo por ejemplo en un Q1, en la revista americana, me hicieron 7 revisiones. A la sexta tengo que decir, pero bueno, ¿lo quieren publicar o no? Que lo mando a otra. Porque ya a estas alturas me lo van a... Era un culo, luego lo publico. Sí, no se preocupe. Iban contradiciéndose cada vez. Te quiero decir, es un mundo... Vamos a ver, tú lo has explicado muy bien. Las revistas son, de verdad, es como un voluntariado. Es más fácil publicar que llevar una revista. Y el tiempo que pierdes en llevar una revista es tiempo perdido en tu currículum. Lo digo de verdad. Por ejemplo, en mi caso yo no puedo publicar, bueno, hay por supuesto la endogamia, es decir, solo un 20% de profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha podrían publicar en Ognos. Algo así como 1 cada número, ¿vale? Bien. Y yo, que soy de un área como psicología, en Ognos no me sirve para nada. ¿Entendéis? Esto funciona. Te quiero decir, ahora, por ejemplo, en Sevier, hay editores que se la quieren quedar. Cuando ven que hay negocios se la quieren quedar y ya te limitan. Bueno, te estaba contando las complicaciones que tenemos, que a veces... Pero es verdad que para nosotros un buen artículo donde se ha mirado todas estas cosas que te decimos es un regalo. O sea, el artículo no solo es del autor, es de todo el mundo, ¿no?
y también de la revista. Ahora, eso de mirarnos el ombligo, que es muy típico, decir este trabajo es maravilloso, todos pensamos que hacemos cosas divinas y tal, y yo digo, madre mía. Pero bueno, nada. ¿Ya? Ah, vas a hablar. Y ya cerramos, ¿vale? Lo digo porque la cena, ¿está la cena? Sí, todo. Solo una cosa para... Sí, solo una cosa para cerrar con lo que decía el compañero. Precisamente yo ayer tuvimos que cambiar el título del artículo de una revista porque usábamos en el título un término que si el revisor hubiera sido de la especialidad no nos hubiera pedido cambiarlo. Entonces al final no puedes ni cabrearte, o sea, decir, vale, ¿qué quiere usted? Pues vale, lo hacemos. Y solo quería hacer una reflexión final, mostrarle el agradecimiento, creo que las jornadas que habéis hecho, pues que son muy interesantes. Insisto, porque creo que sobre todo la gente joven que está ahora en proceso, yo me los imagino en su habitación del siguiente modo: en cada pared un tablón o una pizarra, y en cada tablón que tengan anotados los criterios de evaluación para cada cosa. O sea, si me han de evaluar en la universidad para pasar de tal, he de cumplir esto. Si me han de evaluar los de la NECA para esto, he de cumplir esto. Si quiero publicar en todas las revistas, he de cumplir esto. Hay una incoherencia brutal. Lo que no se puede hacer, creo yo, y por eso te lo digo por trabajo desde la evaluación, me parece que tendríamos que hacer un esfuerzo y además una llamada desde el colectivo de profesorado universitario para decir: señores, señoras, políticos, políticas, polítiques, pónganse ustedes de acuerdo, no vuelvan loco al personal. O sea, lo que no puede ser es que la gente, además de tener que investigar y trabajar, que tenga que estar pendiente de habitaciones que tengan 8 paredes para tener 8 tablones, en donde tengan los 8 sistemas de evaluación a los que han de atender para poder evolucionar personal y profesionalmente. Me parece un exceso terrible. Creo que así no vamos a ningún sitio, que lo que hay que hacer es dejar a las personas trabajar, investigar y facilitarles lo que es el sistema luego de promoción, no haciéndoselo más fácil, sino haciendo más coherente lo que les pedimos desde las diversas instancias. Entonces yo creo que el esfuerzo que se puede haber hecho en este caso desde la universidad, desde la facultad, creo que sería magnífico si llegaréis a hacer como un sistema casi de coach. O sea, yo un día hablando con colegas de allá del rectorado de la Universidad de Valencia, les decía, lo que habría que hacer es como un coach de investigación, que pudiera para cada área académica poder estar avisando, decir, mira, si tú quieres progresar, todo lo que ha salido aquí, es decir, de recomendaciones, de reflexiones, de tal, pues se sistematizara mejor, se sistematizara y se pudiera dar a la gente joven para que no tuvieran que estar sufriendo en su evolución. Por eso creo que lo que habéis hecho de jornadas es muy importante, pero que no quede en pues eso, en un día que no se lo paso muy bien, sino que pueda ir un poco más allá. Porque en definitiva, os digo, el pelo blanco yo lo tengo porque lo tengo por genética, pero se me hubiera puesto blanco. O sea, si llego a nacer ahora se me hubiera puesto blanco, porque os aseguro que me da verdadero pavor ver la situación. Y veo que así es que no podemos trabajar. Ni grupos de investigación, ni desarrollo personal, ni desarrollo profesional. Entonces, nada, muchas gracias y personal, sí. Perdonad si me he extendido, pero creo que es necesaria esa coherencia que, dado que se ha hablado de profesorado, de proyectos, de revistas, que se haga un planteamiento coherente de las evaluaciones. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la mesa. Ha sido un placer tenerlos. Les vamos a dar un aplauso que se lo merecen. Yo
quería agradecer personalmente a cada uno de vosotros que habéis aguantado hasta el final. Sois unos héroes, unos valientes de aguantar hasta la última parte de la mesa. No es fácil. Y estoy de acuerdo que hay incoherencias en el sistema. Lo tenemos que ir mejorando desde dentro. Es muy fácil criticar desde fuera, es muy fácil esto que está mal. Incluso el ministerio, pues eso, el PECI dice unas cosas, el CNI dice otras, el SESENIO ahora no sirve para acreditación para NECA, pues cosas extrañas. Y como se ha podido ver en la ponencia que he realizado, pues las cosas no van a quedar aquí. Yo estuve hablando con Jesús, la verdad es que es enriquecedor la comida, es enriquecedor las charlas en el pasillo de estas jornadas. No se va a quedar aquí. Esas reuniones que me dices que son insufribles, Jesús, y que ya no quieres más reuniones y que lo que quieres es trabajar, investigar, pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Como se ha visto en la ponencia, todo lo que vamos comentando aquí lo vamos haciendo. Vamos a hacer un taller, vamos a hacer investigación, van a sacar Q3, porque nadie puede ponerse a hacer un Q1 la primera vez. Se puede, pero es muy difícil. Hay que tener una muy buena dirección, hay que tener un buen apoyo, pero vamos paso a paso. Q3, Q2, Q1, animarse y vamos a por ello, que es de lo que se trata, ¿vale? Y muchas gracias por asistir a la jornada.